el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Dice Rodrigo que la paz es un estado de ser que siempre ha estado ahí, en nosotros. Se manifiesta ejerciendo la voluntad. Hay un lugar de consciencia que no se ve alterado por los vaivenes del pensamiento y de las emociones. Lo importante es dedicarnos tiempo, cada día, a establecernos en ese lugar. A través de la contemplación, Él nos enseñará a permanecer allí. La contemplación es el arma más potente para experimentar la búsqueda de quiénes somos dentro de nosotros mismos. La infancia de Rodrigo no fue una infancia al uso por los continuos cambios de país, de colegio, de idioma, de sistema educativo, de amigos, de casa, etc. Fue una infancia que pasó por Filipinas, Estados Unidos, Washington, Chicago, Sudáfrica, Argentina, Buenos Aires. Bueno, a pesar de todo esto y de todos estos cambios de colegio, siempre Rodrigo se las arregló para ser de los primeros de la clase. Sacaba muy buenas notas y nunca tuvo ningún problema. Fue un niño muy movido, muy activo, lo que se diría también un poco trasto, y siempre se le ocurrían cosas nuevas en la cabeza, siempre tenía nuevas ideas para organizar, y incluso les llamaban zipizape nuestros amigos porque en una época pues hacían bastantes trastadas él y su hermano. Querido Rodrigo, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Me hace mucha ilusión tenerte aquí y conocerte. Y a mí, gracias, muchísima. Vamos a hablar en este podcast de cosas que no hemos tocado nunca. Aunque siempre hablamos pues, de sentimientos, de emociones, de equilibrio, de salud mental, que es el plano angular, ¿no? de este podcast. En este capítulo, con tu testimonio, vamos a intentar aterrizar lo que significa tener paz. ¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio, instalarnos en ese lugar de paz, tener herramientas para hacerlo, a pesar de los vaivenes de nuestro pensamiento y de nuestras emociones? Eso por un lado. Y por otro, si a nuestros escuchantes le resuena esta pregunta, esta gran pregunta, la de ¿quién soy yo?, también vamos a encontrar de alguna manera, gracias a tu testimonio, respuestas. Porque tú has sido un buscador incansable de esas dos cosas a lo largo de toda tu trayectoria. Tú ya tienes 44 años y llevas mucho trecho de tu vida intentando contestar a esas dos incógnitas. Así que con este resumen que hago del final, vamos por el principio. Tú naciste hace 44 años en Manila, en Filipinas, sí, porque tu padre es embajador, entonces claro, eso hizo que nacieras en un lugar tan exótico. Eres el mayor de 3 hermanos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Pues es muy curioso porque como todo en la vida, cada vez lo veo más que son historias que te las cuentas como quieras y te las puedes recontar de formas distintas, ¿no? A priori, mi infancia, desde la infancia, fue bastante fácil, exitosa, movida, porque me tocó cambiar cada 3-4 años de país, de continente, de idioma, bueno, de todo, ¿no? De amigos, de novias. Pero ahora cuando miro atrás es verdad que veo que esa vida pues pasó más factura de lo que yo podía percibir en esa época. Siendo el mayor, yo cogí el rol de el que hace todas las cosas bien, de alguna manera, el que puede, y pensaba siempre en adelante, ¿no? Cuando ya él tocaba un cambio de país, implicaba dejar un colegio, empezar en uno nuevo, con códigos nuevos, a menudo con algo de bullying o algo así en el colegio, yo ya pensaba en el siguiente. Y esos duelos que implicaba dejar amigos, dejar todo,
no les daba tanta importancia y ahora sí veo que, bueno, que no era tan fácil como pensaba. O sea, que en cuanto a cómo era la infancia, depende un poco de cómo se mida, pero fue una infancia bastante estimulada, creo, de muchas culturas, muchos países, muchos niveles distintos, digamos, que se movían dentro de el ámbito de mi casa, tener a, pues, no sé, tener a políticos o a personas dentro del mundo de la cultura relevantes, a luego contactar con las personas locales, como que aprendí muy rápidamente a adaptarme a muchas formas de ser, de estar, y a la vez a preguntar desde pequeñito qué es la esencia que queda cuando cambias el color, el idioma, el equipo de fútbol, qué es lo que de verdad nos hace humanos y nos une a todos y me sirve a mí para conectar con alguien en Sudáfrica o en Buenos Aires o en Filipinas y poder de alguna manera entablar una relación. Fue una necesidad infantil, yo creo. Viviste en muchos lugares, en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? En Sudáfrica me dijiste. Y lo que acabas de comentar, ¿no? De tener que estar siempre pensando en lo siguiente, porque claro, tú sabías que indefectiblemente te ibas a mover de allí. Entonces, claro, lo que era tu vida entonces, que tú acabas de comentar, tus amigos son toda tu vida cuando eres un crío, o tu primer amor es toda tu vida, tener esa certeza de que eso es fugaz y de que no los vas a volver a ver en la vida, porque esa es otra. Es que no estabas en Almería y que te vas a Madrid, es que eran lugares remotos del mundo. Eso, claro, eso cala muchísimo. Cala muchísimo porque, claro, primero te hace que tengas una aversión al compromiso, porque sabes que si los amas mucho vas a estar constantemente en pérdida. Y luego te hace no vivir en el presente. Porque si tú vives el presente, el dolor va a ser muy grande. Tú siempre tienes que estar proyectándote hacia lo siguiente para no sufrir. Totalmente. Entonces, claro, ahí empieza el primer porqué, ¿no? De por qué, de tu necesidad luego de adulto de buscar el presente, porque siempre habías estado mirando al futuro. Sí. Vale. ¿Qué estudias? Económicas en Chicago. Y ahí ya me mentó en el mundo de... En esa época lo guay en la universidad era la banca de inversión y la consultoría. Entonces conseguí un trabajo en banca. De hecho, probé en 2 bancos de inversión ahí en Estados Unidos, en Goldman Sachs y en Citigroup. No me encantó. Ya, pero porque empezábamos mal, ¿no? Empezaste estudiando algo que no te resonaba nada. La verdad. Cuéntalo. Yo iba a ser diplomático como mi padre, o quería. Mi abuelo fue diplomático, el padre de mi abuelo ya también... Eran castas, era una casta, ¿no? Un poco, era una saga de estas, sí. Y también te hace un poco particular, porque eres un poco extranjero en todos lados. En el fondo, en cualquier país eras el raro o el extranjero, pero luego vuelves a tu casa y también lo eres, porque la perspectiva nunca puedes olvidarla, ¿no? Y entonces yo quería hacer eso y mi padre me convenció de que me abriera otra cosa, que la diplomacia no es lo que era antes y que tenía pues sus desventajas. Antes, y si encima quieres tener pareja y que te siga por el mundo, pues ya no es como antes, que una persona podría estar más abierta a sacrificar su carrera profesional por eso. Y me dejé convencer. Y entonces económicas era pues algo amplio, pues como a veces uno estudia derecho también, a veces en ciertos casos, ¿no? Hay muchas posibilidades, no me voy a cortar aún, y con ese miedo al compromiso pues me abro a algo que va a tener muchas salidas y ya veremos hacia dónde me lleva. Pero tú, sin embargo, desde muy jovencito tenías como unas inquietudes espirituales importantes. A ti te gustaba mucho la filosofía. Me decías que, oye, que con 14 años querías ser cura, me dijiste. Sí. Que querías ser pastor de almas. O sea, entonces eso no es muy común, o sea, tener esa inquietud. Es un recuerdo que me había olvidado y lo rescaté hace poco y tienes razón, sí, fue mi primer trabajo, no era astronauta ni lo que hay más guay que ayudar a otras almas a liberarse o a salvarse, ¿no? Luego vino la pubertad y me olvidé de todo eso, porque ya lo que yo tenía asociado con espiritualidad tenía mucho asociado, como se me había enseñado, había mucha asociación a pecado y a pues, hacer las cosas mal. Entonces cuando ya vino todo el tema de la pubertad y la sexualidad y todo eso, era una constante fuente de culpa, y como yo ya había nacido con una personalidad o había crecido con una personalidad
como aprendí también pues, valores de mis padres, bueno, lo que sea, que me llevaba a tener una autoexigencia constante y una base de culpa ya interesante, pues esto se sumó a todo aquello. Entonces era una fuente de culpa más. Y hubo un punto donde decidí que por ahí no iba a ir, y fui dejando la religión católica, que era mi formato de espiritualidad hasta entonces, poco de lado, y se quedó olvidado durante un tiempo. Pero ese deseo de espiritualidad sí que estaba, y sobre todo de entender también quién soy, qué es el ser humano, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, y ahí es donde la filosofía me parecía interesante. A ver, Rodrigo, yo te quiero preguntar una cosa. Me dijiste cuando preparamos la entrevista que cuando fallece tu hermano fue un impacto, obviamente en ti ha sido un impacto brutal, en tus padres, que separaron a tu padre de la religión y de creer en Dios. Dicen, un Dios, no puede haber un Dios que permita que mi hijo muera, y también murió su hermano, me contaste, con 40 años. Pero que luego, como esa no es la naturaleza de tu padre, sino que es una persona que es creyente, intentó darse una oportunidad a sí mismo de decir, oye, ¿y si hago algo para que mi hijo me demuestre que hay un más allá y que la vida no acaba aquí? Cuéntame eso. Sí, fue muy loco, la verdad. Él estaba en esa época de embajador en Croacia y él se había escudado mucho en la razón. No sé hasta qué punto era por creyente o simplemente por necesidad, pero después de varios meses simplemente pues, aceptando que había sido un accidente relativamente rápido y tal, llegó un punto donde no daba más y preguntó y consultó, digamos, Jaime, mi hermano, yo no sé si hay nada más allá, pero si lo hubiera, por favor, danos una señal porque lo estamos pasando bastante mal. Pero como soy muy escéptico y no me voy a fiar, necesito que esa señal sea en menos de 24 horas, que sea que venga de alguien fuera de mí y que sea muy clara. Porque si no, no me lo vaya a creer. Probablemente te refieres afuera de nuestro entorno familiar, que no sea un sueño, amigos y tal. Incluso, y que no sea un sueño. Exacto, eso es justo. Entonces fue muy específico y fue muy curioso porque la mañana siguiente le llamó una secretaria de Buenos Aires con la que había trabajado tiempo atrás, que a su vez había sido llamada por una traductora freelance con la que habían hecho pocas colaboraciones, que le había dicho que había tenido un sueño esa noche, la traductora, un sueño en el que estaban preparando un picnic para mi padre puede ser un poco exigente, entonces estaban las dos un poco nerviosas, y de repente salió la figura de un chico joven, y salió con él una sensación embriagadora de amor que les dejó totalmente. ¿Y ese chico joven apareció? Apareció en ese sueño, saliendo de una loma de un bosque, se quedaron completamente en paz y le empezaron a seguir en silencio, se olvidaron del picnic y le quería enseñar algo en el claro del bosque, entró al bosque con ellas y en el momento de empezar el claro se despertó. Y se despertó muy enfadada porque no había experimentado esa sensación en su vida. Decía que era un amor como sobrehumano. Fue muy curioso que fuera tan impactante su sueño, que fuera justo la noche después de pedir esto a mi padre, que llamara a la secretaria, que la secretaria se atreviera a llamar a mi padre por un tema de su hijo muerto. O sea, todo ello era muy raro, no tenía mucho sentido. Pero ya sabían que era Jaime porque conocían a Jaime la cara. Cuando se lo dijo a la secretaria es cuando habló con mi padre. Y le contó sobre ese sueño. Y entonces mi padre nos contó, oye, esto es lo que ha pasado. Y fue como una buena nueva de, wow, qué loco, ¿no? Yo ya con la meditación había conectado con sensaciones de que, como comentaba antes, no se acaba esto con la muerte, pero le dio un tinte muchísimo más personal. Y como eso nos han pasado como 6 cosas, o una cosa así, o sea, todas ellas igual de externas, ¿no? Por ejemplo, al cabo de otros 3 o 4 meses, mi padre dijo, a ver si esto va a ser una casualidad, que nos ha dado mucha paz esta sensación, pero a ver si va a ser una casualidad. Entonces pidió una segunda petición a mi hermano de la misma manera, mismas condiciones, ¿no? Mañana siguiente, el jardín que tenían en Croacia lleva a un bosque en el que paseaban los perros los vecinos. Y de repente, esa mañana siguiente, paseando a la perra, una vecina, que tiene una perrita que se llamaba Zen, le para, y nunca habían hablado, y le para y dice, disculpe, tal, le veo aquí andando y tal, es que ayer soñé con usted, y no paraba todo el rato de aparecerse una cara suya solapada con la cara de un chico joven. ¿Y esa persona la conocía, tu padre? De vista de los perros, nunca habían hablado. Solo de los perros. Y entonces la tipa estaba, pues eso, le contó eso, y mi padre, y decía, y una sensación de amor brutal. Entonces mi padre sacó una foto de la cartera de mi hermano, dijo, ¿era este? Y la otra se puso pálida y dijo, sí, era él. Pero tenía gafas y efectivamente mi hermano murió con gafas.
Y bueno, y eso pasó. A los 3 o 4 meses, esta mujer, ya sabiendo quién era mi hermano, volvió, dijo, oye, se me ha aparecido otra vez tu hijo, esta vez con 2 personas que dicen ser tus hermanos. Y había para entonces 2 hermanos fallecidos de mi padre. Y bueno, le dijo una serie de cosas y tal. Entre ellas le dijo, dile a mi padre que no es nada fácil esto de mandar señales, que por favor se contente con lo que hay, porque esto no es nada fácil. Y como eso han pasado varias cosas más, por no enrollarme, pero nos ha dado la seguridad, la verdad, que es que no se nos ocurre ninguna otra opción de que haya algo más, porque salvo que mi padre me haya mentido en todo, lo cual es imposible, sería muy raro, o yo estoy mintiendo a todos ahora, lo cual, bueno, yo sé que no es verdad, no hay otra opción, ¿no? Y la última ha sido una gran amiga que conocí a través de mi hermano. Es una chica que no quiero desvelar quién es, pero bueno, ella trabajaba en Estados Unidos en una cosa importante, empresaria, en una organización importante, y mi padre había estado en Shanghai cuidando de bueno, estaba de cónsul en Shanghai, y los cónsules se encargan de cosas que pasan con los españoles. Y había habido un gallego que tuvo un accidente de moto ahí y entró en coma, con una novia china. Después de varios meses, acompañando a la familia que vino ahí, finalmente el chico murió. Y mi padre lanzó ahí un pensamiento. Dijo, Jaime, si puedes ayudar a este chico, Javi, que acaba de fallecer. Que acaba de fallecer. Total, que le dice a la familia, oye, lo siento muchísimo, a nosotros nos ha traído muchísima paz esto, no parece que sea fácil, no sé cómo va. Hicimos esto. ¿Por qué no probad. lo intentas? Y si pasa algo, cuéntanos, porque ya mi padre había cambiado otra vez. Oye, ya tiene clarísimo que hay un más allá, le cambió mucho la sensación de lo que viene después, le dio mucha tranquilidad. Y a los 2 meses le llamó esta mujer y le dijo, mira, no te puedes imaginar, la verdad que hemos tenido estamos muy contentos, hemos tenido mucha suerte, porque tenemos una vecina donde vivimos cuya hija trabaja en Estados Unidos y dice que ha tenido una especie de visión o sueño en la que apareció nuestro hijo de la mano de otro chico. Y entonces apareció este chico, Javi, y le dijo, oye, ¿cómo estás? No sé cuántos. Y la otra, que al parecer le pasa desde pequeña, que hay veces que ha visto a muertos, es una cosa un poco loca, pero bueno, es lo que le pasa y no lo sabe casi nadie, por eso no quiero hablar de ella, lo tiene muy escondido, no le gusta hablar de ello. Pues le dijo, ¿y por qué no te apareciste antes? O lo que sea, porque se había conocido alguna vez de pequeños. Sí. Dijo, no te creas, que esto es muy difícil, tal, lo intenté en forma animal esta mañana y no me viste. Y de repente dijo, ostras, hoy estuve en el subway, en el metro de esta ciudad grande americana en la que estaba, y vino una mariposa gigante que la siguió por los túneles y todo. De forma animal. Y dijo, es que raro una mariposa tan grande aquí, en el medio de esto, pero no había caído. Y después sale la otra persona y dice, ¿y tú quién eres? Y dijo, soy Jaime, el hijo del cónsul. Y no sabía quién era. Y luego cayó un día. Anda, me dijo mi madre que estos chicos de Galicia, mis vecinos de Galicia, hubo un cónsul que les ayudó mucho y es cuando asoció la idea, dijo, será esta gente. Pero no nos conocían de nosotros de nada, ¿no? Y le dijo, a mí me han encargado recibir almas de personas nuevas, jóvenes, y me han encargado a Javi. Muy curioso porque mi padre había pedido eso, todo muy loco y totalmente desligadas las historias, ¿no? Y luego dio una cierta información a nosotros muy privada, que no podía ser pública, o sea, aunque esta mujer lo hubiera visto. Sí, se os dijo algo que solo sabéis vosotros. Sí, una relación que yo estaba dejando, que tenía miedo, no sé cuántos, mi hermana que acaba de nacer su sobrino, una serie de cosas. O sea, su hijo, perdona. Y finalmente a mi padre otra vez. Y que se quede contento con esto, porque ya esto no es fácil y tal. Y ya entonces esta chica pues me hice amigo de ella y cuando volví desde Estados Unidos, y la he conocido muy bien, es una muy buena amiga mía y le pasa esto desde pequeña, que su abuelo a los 8 años, 9 años o 10 años, no sé qué, murió y estaban pues se le apareció y le dijo una serie de cosas para decir a su madre de, bueno, los papeles donde estaban, caja fuerte, contraseñas y cosas. Y como una niña, pues lo dijo y ya está. No le dio mucha importancia. Y a día de hoy lo sabe muy poca gente porque no lo quiere hablar. Pero dice que siempre viene con esa sensación como de amor muy grande. Y a ella le da muchísima paz, ¿no? Luego he investigado mucho sobre experiencias de cercana muerte, que también esto es ciencia. Pues hay muchos libros ya interesantes sobre lo que pasa cuando uno muere y resucita. Es decir, cerebro plano, corazón plano. Y también parece que va por ahí. Siempre una experiencia en el 90 y algo % de los casos extremadamente agradable. Y bueno, pues eso es un poco... Me parece bonito para compartirlo porque no es una sensación, que creo mucho en eso también, es un formato que, de nuevo, salvo esté mintiendo, es extrapolable a otras personas. Sí, es una experiencia que has vivido que estoy segura que va a ayudar a muchas personas que escuchan este podcast.
da perspectiva, digamos, que a La veces nos perspectiva, agobiamos mucho. Nos saca de este plano en el que estamos ahora mismo. Sí, y me recuerda muchas veces qué es lo que te quieres llevar, ¿no? Si esto de verdad continuara, a veces nos enfocamos mucho en la materia se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que de verdad, quizás si hubiera un alma o algo, puedes llevarte? Y es ese trabajo interior que podemos dedicar igual un tiempecito cada día a cultivar. ¿Y qué pasó durante la carrera, esa asignatura que tenías que era tan interesante? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Se despertó otra vez, yo creo, ahora que recuerdo, en el cole también a los Claro. 18 en Argentina, cuando terminé el cole. Tuviste como destellos. Había como destellos, había sí. Y creo que en casi todos nuestros casos tenemos eso. Jung hablaba de eso, ¿no? De que tenemos, de alguna forma, como codificado en nuestro alma, algo de lo que es ese diseño que hemos venido aquí a vivir, ¿no? Y tú puedes ir en contra de ese diseño, hacer otras cosas, pero es a base de bastante más esfuerzo de lo necesario y tampoco vas a poder competir mucho en el largo plazo a un nivel de excelencia con otra persona que está haciendo lo mismo desde su diseño. No es lo mismo ir contra el viento, como un barco de vela que le tiras del motor a donde quieras, que usar la vela. Claro, que surfear la ola. Y surfear la ola. ¿Qué pasó? Se llamaba budismo y contemplación de... No, en comparación de religiones, ¿cómo era? Sí, o sea, entonces, sí, en el cole, justo al salir de Argentina, había hecho, un profesor hizo una caricatura de cada uno de nosotros y cada uno tenía la suya. Y a mí me puso con un libro raro sobre un tratado metafísico del infierno y tal. Pero que no era la Divina Comedia de Dante, ¿no? No, era de C.S. Lewis, el que escribió Narnia y tal. Tenía una cosita que hablaba sobre el infierno y lo estaba leyendo. Y a mí me puso con ese libro ahí. Entonces había ese otro destello. Luego me fui a la universidad y en el tercer año, una cosa así, me tocó una monja zen muy interesante, que lo vivía realmente. Y era un curso de religión comparada y otro de budismo. Y me fascinó. Me fascinó, pero se quedó ahí en unos apuntes de los cuales me olvidé completamente. Bueno, no sé si completamente, pero se quedaron enterrados durante 10 años hasta que ya verdaderamente los necesité a los 28. O sea que tú ya estabas en la banca de inversión. Te habías metido ahí. Esto fue corto, en el fondo fueron prácticas, me ofrecieron quedarme en ambos casos, pero no quería. Era para mí una cultura demasiado macho, demasiado agresiva. Pensé que consultoría sería un mejor fit y me vine a España a hacer eso y trabajé en una consultora que se llama Bain & Company haciendo consultoría estratégica durante 4 años y pico. Eso ya fue más tiempo. Y esto fue pues a los 21, terminé la carrera pronto y ya me metí a currar, tenía ganas ya de ponerme a hacer cosas y ponte que a los 20... Sí, a los 25, una cosa así, ya tenía mis pequeñas crisis. Pero antes tuviste, o sea, recuerdo que me contaste que tu primera crisis de pánico es cuando estás en las prácticas, ¿no? Es en esa época. Pues no me acuerdo. Sí tuve cosas antes. Pero la primera gran crisis de ansiedad, de no poder respirar, fue en la consultoría. Recuerdo, es un verano además que me tocó cancelar mis vacaciones el día antes. Me iba a ir a Jordania y me tocó trabajar en una fábrica en Barcelona. Y ahí recuerdo que me dio esa sensación. Y ir al psiquiatra, empezar a tomar lexatines y la normalización de todo aquello entre mi equipo. Bueno, pues mira, me tomo la pastillita y seguimos. Y yo no le di demasiada importancia, pero la verdad que fue traumático porque me duró casi un año o más de un año el estrés postraumático de esto de que no respiro, Claro, vamos a profundizar en esto, ¿no? O sea, tú tienes tu primer problema de salud mental siendo eso, trabajador por cuenta ajena, pero había un contexto. O sea, explica el contexto por qué sufres esa ansiedad, por qué sufres esas crisis de pánico. O sea, pues porque había unos horarios que eran... Claro. Sí, es cierto. Mi primer trabajo, la gente entraba a las 8:30 de la mañana, 9. Trabajábamos en la planta... No me acuerdo. No me acuerdo de 50 y pico o 80 y pico, en la torre más alta de Estados Unidos, que es el Sears Tower en Chicago. La veías por todos lados. Entonces te ibas el poquito tiempo que tenías libre, en cualquier lugar de la ciudad veías tu trabajo. No había salida. Y era de 8 de la mañana a 12 de la noche, más o menos, todos los días, incluyendo sábados. Y domingos la gente se tomaba las tardes libres, normalmente. Había compañeros que no tenían tiempo ni de lavarse la ropa y compraban calzoncillos y los tiraban, por ejemplo. Las personas que tenían relaciones de pareja las medio mantenían a duras penas, las que no tenían tiempo para
para conseguir nuevas. Tampoco había Tinder en esa época, creo. Después, el segundo en Goldman era levantarse a las 4:30 de la mañana para llegar al trabajo antes de que empezara la bolsa y luego salir a las 9 o así. De la noche. Consultoría pues mejoró, era más de 9 a 9, ponte 12 horas, una cosa así, pero también con fines de semana. También recuerdo más de una noche de tener que trabajar toda la noche y dormir en el pasillo de la oficina, ponerme la alarma para cada 20 minutos dormir 5 o 10, seguir otros 10 para poder aguantar. Y luego con el estrés añadido de que ahí en consultoría te podían mandar de viaje en cualquier momento, pues muy lejos. Entonces de repente, pues oye, el lunes te toca ir a México durante 6 meses y quizás se extiende el proyecto. Entonces de nuevo era el trauma este de los amigos, las novias, todo esto, dejarlo todo. Yo ya había vivido eso demasiadas veces. Entonces eso añadía un estrés extra. Añadido, claro. Sí. El volverte a enfrentar a esa situación que venía de tanto tiempo, ¿no? Que había sido tu vida. Y luego supongo el nivel de exigencia, ¿no? La cultura, ¿no? La cultura del que más horas trabaja y el que más es el mejor, y de todo, de un trabajo de sufrimiento, ¿no? O sea, que asociarlo a sufrir, el que más sufre es al final el mejor trabajador, ¿no? Absolutamente, pero no me daba cuenta, porque en esa época la cultura era el work hard, play hard. Eso es. Y parecía que era como los maestros del universo. De hecho, en uno de mis trabajos, no voy a decir cuál, pero en Estados Unidos, se nos habló un día como los maestros del universo. Era literalmente la sensación que había aún ahí en los 90 de que estabas un poco por encima de todo porque ganabas mucho dinero y tal. Recuerdo una vez subiendo en la planta, creo que era 80 y pico, estabas por encima de las nubes. Entonces llegaba ahí un amanecer, estaba viendo un amanecer precioso encima de las nubes, y vino un analista que llevaba ahí 4 años, que para mí era un referente porque era un tío guay, que me asociaba con él. Había sido un poco músico y vino y me cogió de la espalda por detrás y se quedó ahí un segundo de suspiro y dijo: yo recuerdo cuando aún miraba las puestas de sol, o así. Y fue como, wow, esto es lo que me espera, ¿no? Muchas veces he vivido eso, la sensación de estar metido en una ratonera, de no ver que haya otra salida, de tener que seguir, pero a la vez ver a mis jefes o las personas que estaban encima no necesariamente como los ejemplos que para mí se sentían más plenos, ¿no? Y sentir que aún así habría que hacerlo. Y pasas luego de la banca de inversión a la consultoría, mejora un poco, pero bueno, el estilo de vida sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso que das? Pues ahí en ese proceso intentaba compensar como podía para sentirme un poquito más vivo. Pues por las noches me iba, recuerdo, a un bar en Malasaña donde cuando antes de que era cupcakes y unicornios y tal, y era un poquito más rockero y tal, y me iba ahí a un bar que daban absenta y bueno, pues me ponía a escribir poesía, chorradas, pero en el fondo que eran necesarias para mí para sentir que no estaba solamente viviendo una vida basada en el dinero, en el reconocimiento y en el mundo de la empresa, que es maravilloso, pero es que tampoco era mi diseño. Entonces me estaba perdiendo una parte muy importante de lo que yo era. Y había mecanismos de compensación entonces, y yo tanto de fantasías de dejarlo todo, irme a Goa y vender langostas en un puesto por ahí de una playa que yo una vez vi, porque yo me iba de vacaciones y veía a la gente que estaba ahí en mi semana o 2 de vacaciones, que me iba a cualquier parte del mundo, eso sí, a experiencias increíbles, pero veía ahí a estos hippies que vivían toda su vida así y digo, estos que en realidad viven mejor que yo. Entonces había un cierto anhelo de eso, ¿no? Luego me he tomado 2 sabáticos en estos tiempos y en ambos me he podido permitir esa experiencia, y luego me he dado cuenta que no es mi rol hacer pulseras en una playa o lo que sea. Pero bueno, has experimentado el poderlo, o sea, sobre todo la libertad de poder elegirlo. Claro, poderlo elegir, saber, oye, que esto no va conmigo, yo no podría vivir de hippie toda mi vida, o sea, no es mi manera de sentirme bien, pero oye, he podido saber lo que es, ¿no? Eso es, sí. Y luego me he dado cuenta que eso era una señal, pues como hay tantas otras señales cuando uno no está alineado con su propósito, ¿no? Por ejemplo, la apatía creciente, el que los domingos cuesten cada vez más y que veas el lunes como pesado, la somatización también de cosas raras en la piel, el sistema digestivo, cosas que son estrés saliendo por un lado o por otro. Estas fantasías polarizadas de mundos muy distintos al tuyo. Normalmente es porque hay un centro que es más equilibrado, pero estar demasiado aquí te lleva a pensar en lo otro.
esas compensaciones que acaban pues, yendo en contra de mi salud o de mi sueño o lo que sea, pero necesitaba para psíquicamente sentirme en equilibrio. Entonces, con todo ello, finalmente, en un momento dado me iba a hacer un máster en INSEAD, en un MBA en Francia, y en un momento dado pues, surgió la oportunidad de montar un negocio social a través de un socio de Bain que tuvo una idea bonita y dije, pues venga, me encantaría ejecutar esta idea. Vamos a hacerlo juntos y me metí, bueno, me tomé primero medio año sabático, me fui a la India un poquito, pero... ¿Qué hiciste ahí en ese medio año sabático? En ese la verdad que no me acuerdo mucho, descansé un poco, fue relativamente corto porque no fue tan largo como yo me imaginaba y yo he viajado mucho en el pasado, entonces no tengo la fantasía de que haya que irse a ningún lado para descubrirse. A conocer muchos mundos porque has viajado mucho. Sí, estaba mucho más fascinado con el viaje interno, con ese de que te cambias las lentes y te das la misma vuelta a la manzana y todo se siente totalmente diferente, eso me empezó a fascinar. Pero en este caso, pues sí, fue un tema más de descanso, algo de viaje y en un momento dado salió este tema de la empresa, cancelé el máster y me metí a montar Social Bit, que era una cosa muy bonita, la primera iniciativa en el mundo de este estilo que se dedicaba a ayudar a las ONGs a crear una fuente de financiación nueva a través de donaciones en especie. Todo esto surgió porque mi socio Eduardo recibió una donación de 20.000 litros de aceite de oliva de una empresa fabricante de aceite de oliva en España para ayudar a una ONG en la que él estaba colaborando en Uganda, con huérfanos. Y se dio cuenta que no podía usarlo porque era costosísimo llevar el aceite a Uganda, ahí no usan aceite, no servía, pero tenía un valor económico alto. Y entonces lo ofreció a las principales ONGs de España, UNICEF, Cruz Roja, etc. Y todos le dijeron lo mismo. No, donaciones en especie es demasiado complicado. Salvo pisos, que sí, reciben, al parecer hay gente que deja pisos en herencia a ONGs. El resto no. Y entonces es cuando surgió esta idea. Venga, pues vamos a crear un mercado en el que vendemos las donaciones en especie y lo convertimos en una fuente de financiación líquida para las ONGs. Y me gustó porque... en el fondo es curioso, ¿no? Como la vida tiene también varias aristas. Estoy recordando ahora que mi ensayo de entrada en la Universidad de Estados Unidos me preguntaron por qué económicas. Y yo dije, pues porque mira, he vivido muchas situaciones de desigualdad social en mi vida, desde Sudáfrica en el 89, cuando, bueno, pues el apartheid estaba terminando, Nelson Mandela acaba de salir de la cárcel, había una sirena aún en mi barrio que sonaba por la noche cuando entré, y si eras negro y no tenías papeles de ser trabajando en casa de un blanco, te arrestaban. Empezaron a entrar los primeros negros en mi colegio, o sea, eso lo viví. En Buenos Aires viví también el poscorralito de las personas que habían perdido toda su fortuna en poco tiempo. Antes de eso había estado en Washington con personas de todas las razas, de un nivel económico, político alto. Había generado una sensación como de necesidad de hacer algo por el mundo, eso lo tenía muy claro, y esa parte social estaba ahí. Entonces, cuando me preguntaban por qué económicas, pues me inventé una idea que quería montar de una cosa para supermercados. Al final nunca lo hice, pero me gustaría utilizar los mecanismos de mercado, porque creo que son los que tienen el poder a día de hoy, para hacer algo bueno, pero sin que sea filantropía, sino porque creo que puede escalar mucho más. Y la idea inicial era una empresa que lo que se dedicaba era a auditar la RSC, esto era antes de la RSC y todo eso, pero bueno, el impacto social de las empresas que tenían sus productos en las lineales del súper y que se pusieran en las etiquetas de los precios, no solo el precio, sino un código de 0 a 5 estrellas de cómo de responsable y social era esa compañía, para que la persona que vaya a comprar en el súper el ketchup Heinz o Orlando, que quizás es medio poco diferenciado, si ve que uno tiene 5 estrellas y otro 1, diga, pues, venga, compro esto porque me siento que estoy ayudando. Sí, por el compromiso de la empresa con la sociedad. Eso es. Entonces eso estaba ahí. Cuando surgió esto, pues era como perfecto, porque materializar eso. Claro. Era un mundo en el que había como 3 actores. Las ONG se le daba acceso a una nueva fuente de financiación a la que antes no habían accedido nunca. A los donantes, que fueron empresas sobre todo y famosos, yo que sé, Gasol nos llamó para jugar un set con él, jugar al baloncesto con él un ratito en Los Ángeles y cenar con él luego. O Miguel Ángel Silvestre, una cita con él y tal. O Fernando Colomo, un guión que te corregía de un corto tuyo. Y así. Y eso lo transformábamos, entonces estas personas recibían también la satisfacción de ayudar sin pagar dinero
muchas veces eran restos de stock o noches de hotel o cosas que no cuestan dinero, deducciones fiscales por ello y encima mucho RSC, muchas relaciones públicas, porque como esto es más noticiable que un cheque, pues salían en muchos periódicos y tal. Y luego a los compradores acceso a una forma de ayudar a las ONGs sin tener que pagar dinero. Querías una tele de Samsung, lo que sea, pues si Samsung había hecho una donación de eso, la comprabas en nuestro portal, que usábamos mucho eBay, sobre todo para hacer subastas, y lo comprabas a mejor precio, pero recibías una carta que te decía exactamente a qué se dedicaban esos fondos y a qué equivalía, pues yo qué sé, 40 personas a través de ACNUR van a poder vivir estas navidades gracias a tu televisión o lo que sea. Entonces era un círculo virtuoso muy bonito. Eso se convirtió en mi bebé, me sentí muy apasionado en el sentido de que tocaba una fibra sensible ya, que era el tema de la ayuda, había propósito ahí, y estuve unos años en eso y empezó a ir bastante bien, generó bastante ruido, pero era un negocio muy costoso, requería un volumen gigantesco y lo que empezó a venir es la crisis financiera en España en el 2008. Entonces, cuando se iba acercando eso, pues vimos que las empresas primero todas no tenían tanto interés en ayudar. Daban un poco lo mínimo, minimorum para salir en el periódico, pero nos empezamos a llenar el almacén de un montón de cosas que no podíamos vender. Albornoces para perros, pues tuvimos 1000, entonces no pudimos venderlos y cosas así. Luego España era un mercado pequeño, vendíamos cosas de estas chulas, yo qué sé, el maillot amarillo, el que ganó el Tour de Francia español, Alberto Contador, lo que sea, pero la gente en España no paga como en Estados Unidos, que pagan una pasta por una cena con Warren Buffett, por ejemplo. Son más fetichistas. De alguna forma, y tienen más dinero. Entonces, no había tanto, no se sacaba tanto. Teníamos un almacén lleno de cosas. Las ONGs tampoco estaban moviéndolo mucho entre ellas, porque ellos vivían aún de otros tipos de subvenciones y aún no tenían esa, como quizás, no sé, esa necesidad o esa visión. Y entonces, bueno, se empezaba a estrangular la compañía y en ese momento justo se muere mi hermano de golpe en un accidente de coche, me sacude completamente, me saca totalmente a una perspectiva de qué es lo que de verdad importa. La empresa la voy teniendo que cerrar unos meses más tarde y una novia con la que estaba se termina. Era la relación más larga que había tenido y con lo que me cuesta el compromiso, pues para mí eso valía mucho. Y el duelo que eso supone, ya viviendo el duelo de mi hermano, el duelo también de ella y de la pérdida en general que a mí me costaba. ¿Te parece que antes que entremos en esa parte que es la de tu catarsis 2008, hablemos de cómo estaba tu salud mental en la época en que tú eras emprendedor social? Pues es que yo creo que el tema de salud mental es como ir entrando a veces en el agua poquito a poco, y no te vas dando cuenta. En ese momento yo no hubiera dicho que tuviera un gran problema, no, ningún problema de salud mental. Más bien me veía reconocido exteriormente, tenía un ego bien satisfecho, encima además con el tema este de ser social, o sea que se sentía todo muy guay. Estoy haciendo algo que me valoran, vale, no gano tanto dinero como podría, sin duda. Tengo un reconocimiento, me siento bien porque estoy haciendo algo que tiene un impacto en la sociedad, me han hecho emprendedora Shoka, o sea, me han dado mucha visibilidad. Sí. Y tú te sentías bien. Sí. Y tus jornadas laborales eran más respetables. Eran ¿no? más respetables, yo ya organizaba mis horarios, sin duda vivía mejor. Entonces todo ello se sentía bien. Ahora bien, es verdad que había tareas pendientes que se iban acumulando desde hace muchos años. Y eso sin querer va generando un estado que es más frágil para cuando viene algo más gordo, ¿no? ¿Cuáles eran esas tareas pendientes? Buah, la vida entera, ¿no? Pero digamos que todos los pequeños traumas emocionales vividos de pequeño que no había podido digerir en su momento y que había huido hacia adelante con la próxima cosa, eso se queda. Eso que se pone debajo de la alfombra, ¿no? Que tú me decías, oye, es que los pensamientos, las emociones, hay que transitarlas, hay que digerirlas, porque si no, es que no van a desaparecer. No, es que están ahí debajo de la alfombra, pero las tienes que digerir. Y tú me hablabas pues de esas heridas, ¿no? De esas heridas que habías llevado desde la infancia hasta la adolescencia, hasta la juventud, esa autoexigencia extrema, ¿no? Esa cultura del trabajo con mucho sufrimiento para que sea valioso, ¿no? El que te quieran por lo que haces, no por lo que eres, que tú lo tenías como ya muy a fuego, ¿no? Sin duda. Que eso forjó en tu personalidad el tener que siempre ser amable, como protocolario y luego para poder hacer por detrás lo que tú quisieras, ¿no? Y el mirar siempre al futuro porque no puedes
pararte a mirar tu presente, porque claro, tu presente te desolaba, o sea, pensar que, oye, es que voy a tener que renunciar a todo esto que es mi hogar o mi afectividad o mi seguridad porque lo voy a perder, pues claro, eran monstruos ahí en el armario que no querías ni ver. Sí, hasta cierto punto, porque es verdad que ese momento era un momento de autenticidad. Estaba haciendo algo ya mío, estaba emprendiendo, estaba haciendo algo en lo que creía. Entonces, no era el momento más alejado de mi esencia, pero no quita que es que hay muchas capas y había muchas capas ahí sin tocar. En lo laboral había tomado una decisión, entre comillas, valiente y estaba en un momento bonito de eso, porque encima recibía reconocimiento y tal, pero claro, es que hay muchas más cosas ahí que estaban detrás y seguía habiendo esa exigencia, seguía habiendo esa necesidad de valoración por los demás. En ese momento era dulce externa, porque la recibía. Claro, validación externa. Pero en cuanto se va, eso puede cambiar muy rápidamente. ¿No? Sigue siendo una necesidad. Entonces yo no era muy consciente en ese momento de que hubiera grandes problemas, más bien todo lo contrario. Ahora bien, es verdad que había, pues eso, todas esas tareas pendientes. Y luego cuando ya te viene de repente un golpe fuerte... El tsunami. Viene todo, como tú has dicho, cierras la empresa, fallece tu hermano además en un accidente de coche, ¿no? Con 20 años tenía, en Sevilla, 24. Un niño, y rompes con tu pareja. Entonces todo tu mundo se cae, se derriba. ¿Y qué le pasa a tu salud mental en ese momento? ¿Qué le pasa a Rodrigo? Hay pues, varias cosas. Pues en primer lugar, duelo apabullante, ¿no? Pasas las distintas fases. Al principio casi que ni lo reconoces, estás un poco en shock, luego lo vas aceptando. Mucha sensación de sinsentido. Y pocos recursos para lidiar con ello, que ya es duro para cualquiera, pero claro, si toda tu vida con las pequeñas cosas has ido zapateando para adelante, cuando viene fuerte no hay ninguna cosa ahí que hayas realmente cultivado a nivel muy fuerte. A la que agarrarte, quieres decir, ¿no? Eso es, sí. Entonces, pues yo qué sé, pues para intentar no sentir, pues desde sobretrabajar más, o yo qué sé, o fumar marihuana, o lo que sea, olvidarme como pudiera. Tomar pastillas en algún momento dado para... ¿Tuviste depresión? Sí, claro. Lo que pasa es que los duelos cuando son muy fuertes tampoco se suele uno empastillar al principio porque es natural. Un duelo es medio natural. ¿No? El psiquiatra no suele decirte de primeras tómate esto porque... Claro, eso fue más... poco más adelante. Cuando eso se prolongó mucho tiempo, ¿no? Y es el tema, que con el duelo, si no te dejas entrar de verdad en ello, existe una cosa que se llama duelo prolongado, que se pueden durar, pues un duelo que se prolonga muchos años y no es la natural. Es lo mismo que con toda emoción. Cuando tú sientes una emoción, su sentido natural es que pase y que se mueva. Puede ser muy intensa, pero normalmente las emociones no duran mucho. De hecho, está en la propia palabra, emoción, energía en moción. Es cuando empezamos a resistir las emociones que las empezamos a atascar y se empiezan a cronificar mucho. Todos hemos sido bebés y hemos vivido lo que es vivir con un sistema nervioso mucho más despierto probablemente que el actual a nivel emocional. Hemos capaz de llorar desconsoladamente y ponernos a descojonarnos después, pocos segundos después, y todo con 40 de fiebre. Eso es un sistema nervioso muy despierto a nivel emocional. Pero claro, a lo largo de la vida hemos ido descubriendo cada uno nuestras herramientas para esa cosa que duele. Ah, mira, si hago esto ya no me duele tanto, si hago esto tampoco me duele tanto. Y vamos creando así nuestras personalidades y luego ya los roles que vamos adaptando. En mi caso, pues familia diplomáticos, tal, pues aprendo que la del encandilador está guay. Si sonríes y la gente te trata bien, pues te sientes un poco más amado, consigues más cosas, lo que quieres, no hay que entrar en conflicto. Para otros es el realizador, tuve algo de eso también. Es decir, que cuanto más hago, soy como una herramienta de alguna manera. Cuanto más produzco, más me valoran. Eso también calma el dolor. Para otras personas es, yo qué sé, entrar en cólera, y así es cuando la gente le escucha. Para otras personas es ser muy perfeccionista. Pero vamos adoptando todos estos roles. Y en ese sentido, cuando ya empecé a darme cuenta de que se me derrumbaba un poco todo mi mundo, no había las verdaderas herramientas para dejar que pasara toda esa emocionalidad. Mi sistema nervioso estaba abrumado. Sí, que te atravesara y que lo pudieras transitar y que lo pudieras digerir, lo que hemos dicho al principio de la conversación. Sí. En ese periodo de depresión, ¿y fuiste tóxico contigo mismo? Es decir, ¿te hiciste daño a nivel físico? O sea, has dicho que consumiste algún tipo de droga. ¿Te
¿Te dañaste? ¿De alguna manera te castigaste? A ver, el principal castigo es no sentir. Lo veo clarísimo ahora mismo. Toda emoción que vas enterrando te vuelve luego. Y es que la función de una emoción es ser un mensajero, que no te habla de lo que es la realidad, pero te habla de cuál es tu creencia de la realidad. Y como el 80 y pico% de nuestra actividad cerebral es inconsciente, muchas cosas no las puedes ver. La emoción está ahí justo en el umbral entre lo que no ves y lo que puedes ver. Entonces es muy útil como guía para decirte no lo que es la realidad, pero sí dónde tú te estás perdiendo. Si cada vez que viene ese mensajero con su mensaje lo disparamos, porque nos han enseñado que no es conveniente sentir, porque en el trabajo no se siente, porque no puedes llorar en el trabajo, porque estamos todo el día sobreactivados trabajando y luego ya de ocio y encima la cervecita de por medio o lo que sea. Sí, que nos anestesia, sí. No hay manera, no hay tiempo de sentir. Entonces, ese es el principal daño. Y lo demás son consecuencias, que si uno se toma una cerveza, se fuma un porro, trabaja de más, se va a correr de forma obsesiva, en el fondo, hay formas más o menos dañinas de escaparse. A eso me refiero. Pero el escape en sí es lo más dañino, porque eso trae problemas luego. Entonces, todo ello es un daño que yo me infligí. Y ahora soy consciente de ello hasta el punto en el que estoy. Seguramente sigo infligiéndome mucho daño, entre comillas, a niveles más sutiles que aún no soy consciente y que un día descubriré. La sensación simple, por ponerte un ejemplo absurdo, pero de ir andando por la calle, transicionando de un lugar a otro, a una reunión, como si este tránsito no importara nada más que como un puente para llegar al otro sitio, para llevar esta cabeza a otra reunión, eso es daño que nos hacemos. Es un pensamiento de estrés, que es una forma de miedo, que te está diciendo no hay mucho tiempo, hay poco tiempo, hay que hacer muchas cosas en poco tiempo, no va a dar tiempo y cosas malas van a pasar si no te pones las pilas y te estrujas hasta un punto que no es pleno, que no es sano, porque hay que hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, soy consciente de lo que he visto hasta ahora, pero esto es un camino que cuanto más voy viendo y se va soltando lo burdo, quedan muchas capas de sutileza, yo creo, para alcanzar un nivel de paz, digamos, absoluto. Que no sé hasta cuándo y cómo llegará a eso. Yo solo sé lo que he ido descubriendo y bueno, ahora seguimos hablando, pero en este camino y que ha hecho que ya todo valga la pena con grandes creces, pero también me siento como que soy un principiante en un camino que he descubierto que tiene mucho calado. Sí, que tiene mucho trecho. En esa época que estás de oscuridad, ¿cómo lo transitaste? Porque me dices, o sea, tuvo un periodo de destrucción. ¿Cuánto dura ese periodo de autodestrucción? Se genera un mejunje un poco de todo, ¿no? No era que un periodo, autodestructivo a un nivel muy bestia. Te estoy diciendo que tenía mis pequeñas compensaciones, tampoco era tan terrible. Todo ello era en sí, digamos, una época muy oscura, pero seguía, en este momento estaba de directo, o sea, cerré la empresa, me iba a hacer un máster una vez más, me dieron la beca de Rafael del Pino, era un sueño. Y en ese momento de baja moral, de dudas de si lo podía haber hecho mejor, de si se había influenciado demasiado lo que me había pasado en el tema de la gestión de la empresa, me ofrecieron la posibilidad de liderar las operaciones de eBay en España, como les conocíamos de antes, y me pareció como un reto y un rol que no me hubiera imaginado para esa edad en ese momento. Entonces lo cogí y dimití, fui creo que el primero que rechazó la beca de Rafael del Pino y me metí a trabajar. ¿Cuántos años tenías? 24, 28, por ahí. 28. Entonces en ese momento tenía mucha responsabilidad, o sea, no estoy aquí en un viaje destructivo y tal. Lo que pasa es que sí, bueno, el fin de semana pues salía más, bebía más, hubo una época de depresión, luego tomé las pastillas y ya me puse bien, pensé claro, ya estoy curado. Eso te sostuvo, claro. Pero claro, no era una cura real del todo. No era una cura real, pero eso te hizo tener una vida funcional. Sí, claro. Sí, ¿no? Y sí, incluso antes que eso, ¿eh? O sea, yo no recuerdo exactamente cuándo empecé a tomar pastillas, pero sin duda me dio un chute de, digamos, de alegría y de entusiasmo. Pero claro, me pasé hacia el otro lado un poco también, hacia la extroversión, después de estar un buen tiempo, que no recuerdo, fue un año o algo así, de eso, de depresión, de alguna manera, aún en mi empresa anterior y luego en la transición y luego ya entrando en la nueva empresa ya más o menos estaba mejor, pero el contraste entre eso y lo otro, como funcionamos por contrastes, fue como, wow, ya estoy perfecto, ¿no? Y no había hecho aún del todo el trabajo profundo que había que hacer.
había digerido lo que pude. Pero ¿Y hiciste terapia psicológica? Sí. ¿Te ayudaste de ese tipo de cosas? Eso sí, llevaba años, desde los 25 años ya haciendo psicoanálisis, además bien de libro un judío psicoanalista argentino, todo. Sí, de película de Woody Allen, lo que te dije. Total, muy interesante. Pero insuficiente era para mí. Era para mí no. Sí, se quedaban las capas más externas, ¿no? Hablar solamente para mí no era suficiente, porque Claro. yo ya era bueno hablando y me hice un experto en categorizar todas mis cosas. Entonces podía hablar... A ponerles una etiqueta, ¿no? Sí, ¿Quieres decir? exacto, sí, como ponerlo así en etiquetas, en cajitas. Mira, yo sé que me pasa esto, mi personalidad por aquí, estas son mis heridas, pero no había tocado del todo el fondo. Y entonces no había una transformación completa para nada. A ver, eran tiritas que te estabas poniendo, ¿no? Para ir saliendo de esa situación. Y un comienzo de un camino, que luego he encontrado otras formas de aterrizarlo. O sea, tuvo, supongo que mucho valor, pero no fue suficiente para mí. Claro. El mundo de la psicología en sí, para mí, salvo quizás ciertas variedades, le falta algo. Esto es personalmente desde mi camino, no para todo el mundo, pero le falta algo que solo encontré luego en la contemplación. Vale. Entonces tú estás ahí en ese camino, estás en eBay y te estás curando un poco. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Pues ahí descubro de repente, me pongo a devorar ya en mi tiempo libre en eBay todo lo que podía sobre formas de gestionar mejor el dolor y de encontrar otras maneras de éxito de alguna manera. Yo necesitaba una salida de ese dolor. Yo sabía que de todas formas, por mucho que me ayudara con una pastilla o con lo que sea, había que hacer el trabajo. Eso ya era consciente de ello. Y devoré todo lo que pude de libros y los que parecieron que en ese momento me tocaron mucho, eran muchos que tenían que ver con una mirada contemplativa ante la vida. Muchos de ellos venían de religiones, desde mística trapense del siglo XIII, a tantra shivaíta de hace 2000 años, a algunos psicólogos también. Y todos ellos hablan de una posibilidad del ser humano en la que radicaba un nivel de paz esencial, no como un logro más que se obtiene, sino como un estado de ser que se revela o se vuelve a descubrir, se recuerda. Y eso empezó a tocar una fibra sensible, como que había una intuición profunda ahí de que eso era verdad. Claro, y además coincidían varias religiones, ¿no? En ese punto. Sin duda. Claro, que eso es lo que te hizo decir, oye, si todas tocan y van hacia ahí, cada una de una manera, ¿no? Cada una transitaba de una forma, pero todas acababan en el mismo punto. Claro, te hizo volver a reconciliarte con la religión que la habías desechado, sí. Pero ahora tú, como tú dices, ahora eras poliamoroso, o sea, abrazabas todas las religiones. Pero claro, me decías, pero vale, me podía haber convertido en un teólogo teórico alucinante, pero yo sabía que eso no era suficiente, que lo tenía que practicar. Eso es, era muy frustrante porque me leía un libro, me sentía genial, claro. Y era como un bálsamo que se iba como muchos libros de autoayuda y no quedaba mucho. Entonces tú, claro, necesitabas experimentar esas religiones de forma personal. Eso es cuando me empecé a obsesionar por la experiencia religiosa en sí. No me interesa tanto la religión, me interesa lo que pudo ver un tipo llamado Jesús o un tipo llamado Mahoma o un tipo llamado Buda. ¿Qué vio esa persona que yo no estoy viendo? Claro. Porque sabía que había una cosa ahí, que había un profundo respeto por la tradición, por la heterogeneidad de culturas y contextos históricos en las que distintas personas a lo largo del tiempo decían, oye, que hay otra manera, chicos, que hay otra manera. Desde un Buda que decía, mirar adentro y verás la verdad que te hace libre, o a un Jesús que decía... 2000 años antes de Jesús, además lo dijo Buda. Bueno, sí, algo antes de Jesús, sí. Luego Jesús diciendo que el reino de los cielos no está ni aquí ni allá. Y que no soy de este mundo. Exacto, está en otro lugar, está entre vosotros, pero es que no lo veis, ¿no? Es un estado de mente, mental. Ahí es cuando empecé, dije voy a empezar a practicar. Y la meditación se convirtió en mi primera práctica troncal que empezó a darme resultados muy claros. Empecé a meditar de una forma rara también, me compré, creo que te conté, un electroencefalograma. Sí, volviste súper obsesivo. Esto científicamente lo voy a probar. Sí, me pareció fascinar. ¿Cuál va a ser el impacto de verdad en mi cerebro esa meditación? Eso es, entonces bueno, fue un lío eso, me compré una máquina, era ilegal si no eras personal sanitario en España, lo compré en especie de Wallapop americano a un psiquiatra de Boston, me lo traje aquí, una máquina con electrodos que tenías todo tipo de cera que te ponías en la cabeza, unos cascos, era muy complejo y no tenía tiempo tampoco de hacerme un experto en eso, entonces bueno,
bueno, me duró la cosa un tiempo, pero es que en cuanto aparecía alguien con un móvil cerca me cambiaba la señal y parecía que estaba teniendo las mismas curvas que el Dalai Lama. Digo, coño, qué bien, ya estoy ahí. y no, era un móvil o lo que sea, ¿no? Pero sí me ayudó a programar ciertas frecuencias auditivas, que empezaba a programarlas, la entrevetaba dentro de canciones, que tenían el poder de ayudar a mi mente a entrar en ciertos estados un poco más profundos. Como meditativos, ¿no? Eso es. Y entonces recuerdo que ahí, como pues en ese momento era el jefe, me metía en la sala de servidores a la hora de comer y me abrigaba bien porque hacía frío y lleno de máquinas. No sé cómo lo hice en su época porque era un lugar que tampoco era un poco hostil, pero me ponía mis cascos, cerraba ahí los ojos y empezaba a tener una serie de experiencias que para mí tuvieron un nivel de profundidad, de paz, de autenticidad, muy diferentes a todo lo que había experimentado en mi vida. Y no me he privado de nada en mi vida. He hecho muchos viajes, muchas experiencias, conciertos aquí y allá, relaciones. Siempre te ha encantado experimentar. Me ha encantado. Has sido siempre un gran experimentador. Así es. Parte de mi diseño es experimentar y ahora descubro por qué. Porque lo que vengo a traer es la destilación de mis experiencias para compartirlas con el mundo. Entonces yo soy más cafre de lo que luego comparto, hago cosas más extremas conmigo mismo, pero luego destilo lo que de verdad funciona y lo comparto. Y entonces en ese sentido la parte de buscador que mencionabas antes y de experimentador están unidos. Mi forma de buscar es a través de la experiencia. Y empecé a tener estas sensaciones a veces de que se me caían lágrimas de alegría en esta sala de servidores por la belleza del mundo y todo esto con los ojos cerrados y digo, ¿qué es esto? Entonces me fui a mi primer retiro al cabo de 2 años o así. Esto no sé si me da igual, no era público, pero da igual. Y entonces, en ese retiro, después de una semana de estar ahí viendo una puesta de sol, donde estuve con unos monjes vietnamitas que no hacían gran cosa, simplemente están muy en presencia. Cada 15 minutos, de hecho, sonaba una campana y estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo, todo el mundo se paraba, 2000 personas los que se separaban y tomabas 3 respiraciones, te das cuenta de dónde estabas, te das cuenta que estabas en un cuerpo humano, respirabas, conectabas donde estabas y a partir de ahí seguías. Y ese cortafuegos mental constante cada 15 minutos, junto con una meditación matinal y poquito más, comer en silencio la mitad de la comida, era una cosa que me empezó a llenar de dicha y de plenitud. Y entonces ese último día en la puesta de sol vi que todo esfuerzo en mi vida, toda relación, toda experiencia, todo concierto, todo viaje, había sido un intento, todo trabajo, todo reto laboral, todo reconocimiento buscado, había sido un intento de sentir esa sensación de plenitud calmada, de paz completa que estaba teniendo ahí. Y de forma mucho más sencilla la estaba experimentando. Entonces dije, ¿a qué estoy jugando? ¿No? ¿Vamos a por Rolex o a por setas, como el chiste de los vascos estos, ¿no? ¿A dónde voy? Necesito centrarme porque esto tiene mucho valor. Y entonces me he prometido, voy a dimitir de eBay y voy a dedicarme a replicar esto, a aprender lo que haga falta para que yo pueda tener esto de forma constante y no volver a trabajar hasta que o lo replique o me quede sin ahorros. Y justo, lo que no había contado aún es que justo luego vino una especie de ERE en eBay y entonces empezaron a reorientar a la gente y había posibilidades de hacer un cargo europeo y tal, pero yo ya me acogí perfectamente porque había tomado esa decisión ya antes, ¿no? Entonces fue un regalo de la vida porque me fui encima con un colchoncito que me ayudó y me dediqué ya a mi segundo sabático, a 1 año y medio donde viví una vida más bien monástica, tirando a monástica, en el sentido de que iba muy lento por la vida, hacía todo de forma muy, muy pausada, hacía pues mucha yoga, mucha meditación, experimenté mucho con la nutrición y empecé a fascinarme ante las posibilidades que había ahí detrás para mi mente, porque empecé a sentir efectivamente cómo esa sensación de paz y plenitud empezaba a venir a mi día a día de forma más constante, cada vez más constante. Y hasta un punto hasta gráfico, o sea, no sé si te llegué a contar que iba tan lento en esa época andando así, que era desesperante para mis amigos, porque si aparcaba a 4 manzanas igual tardaba 20 minutos en llegar al restaurante, llegaba tardísimo, pero por nada en el mundo me iba más rápido. Y a ese ritmo se me empezó a abrir un mundo, empezaban a aflorar una serie de cosas que no había percibido nunca antes. Conversaciones de personas en la calle, miradas, fragancias, colores, hasta el aspecto visual de los colores se me acrecentó tangiblemente. Veía colores como si estuviera en un estado un poco alterado de conciencia. Era extraño durante varios meses. Y sí, decías que veías los colores con
con una potencia como si estuvieras bajo un efecto de una droga. O sea, decías que sensitivamente se te potenciaron los sentidos. Sí, efectivamente, sí. Los que toman psicodélicos o lo que ahora que está de moda en Silicon Valley, tomar microdosis o lo que sea de cosas, ¿no? Y ir a trabajar. A veces los colores se potencian así, pues un poco así. Había más apertura. Y entonces fue una época preciosa, muy bonita, en la que aprendí muchísimas cosas. Y al cabo de 1 año y medio, pues me quedé sin pasta, por un lado. Por otro lado, había un propósito nuevo que empezaron a hacer y era, mira, por mucho que hayas estudiado económicas, por mucho que ese sea tu mundo, por mucho que además hayas encontrado ahora mismo mucho propósito en el mundo del emprendimiento social, hay una nueva misión que te toca hacer y que es empezar a compartir esto con otros, porque yo descubrí sin ninguna duda que lo que empezaba a vivir en mi día a día de forma más constante era lo más valioso. Moriría sin pestañear ahora, a mis 44, si me dan una vida hasta los 90 sin haber saboreado eso o habiendo saboreado esto. Es como la sal que hace que todo tenga sentido. Sin esta perspectiva más existencial, no sé qué hago aquí, la verdad. Entonces, era una cosa que tenía que compartir. Y empecé a hacerlo un poquito, hice algún voluntariado en cárceles, empecé a compartir la meditación, intenté también a través de paliativos con la Asociación contra el Cáncer. Acompañamiento en la muerte. Sí, intenté hacer eso, luego no duró tanto, la verdad, estuve con 2 personas o 3, sobre todo con una mujer maravillosa. Es que te afectó mucho, ¿no? Me afectó, sí. Yo pensé que iba a poder ofrecer eso también. Y fue una cosa mucho más mundana, ¿no? Estás ahí para lo que sea. Y si eso es comprar pasta de dientes para que el pobre marido descanse un rato, pues te bajas a comprar pasta de dientes o lo que sea. Y sí, tuve una relación con esta mujer que me enterneció mucho y finalmente murió y ahí como que lo dejé. No sé qué pasó, pero me olvidé y lo dejé. Pero quiero decir con esto que era algo que ya iba a hacer de forma gratis. Aún así, me vino un trabajo y me vino casi de la nada, que fue muy bonito porque toda mi vida todo ha sido muy esforzoso, en el sentido de currarse un montón la entrevista, meterle muchas horas, y esto empezó a abrir un mundo que no conocía, que era el de escuchar puramente lo que de verdad tocaba hacer, alinearme con eso y darme cuenta que al hacerlo, en el fondo, había muchas fuerzas jugando a mi favor para ello. Y esto me ha cambiado mucho la visión de cómo funciona la realidad. Yo me veía mucho más aislado y separado en una realidad hostil en la que yo era pequeñito teniendo que hacer lo que quisiera, lo que pudiera por sobrevivir, y ahora vivo una vida cada vez más en la que me siento bastante acunado por la realidad en sí misma, por la naturaleza, ¿no? Como esa sensación, hoy me hablaba una alumna en el IE, que soy profesora de ahí, doy clases de este tipo de cosas también, y me decía, ella era Sikh, de los indios estos que no se cortan el pelo y tal, que tienen el turbante. Y yo le estaba hablando de la parábola de Jesús de los lirios en el campo, que no me acuerdo muy bien, pero va un poco, la onda va de que Jesús va con alguien que se estaba estresando por dinero, y Jesús mira y dice, pero tío, ¿por qué te estresas tanto, no? Mira las flores estas cómo crecen en el campo, mira qué ecosistema tan engranado, cómo las abejas se posan en ellas, cómo luego polinizan y se van a otro lado, y es un sistema que tiene una inteligencia y un orden brutal. Y tú, que eres el más complejo de todos los animales de esta tierra, que tienen más recursos, más inteligencia, ¿por qué eres el que te estás rayando todo el día si no vas a tener dinero, si te va a fallar la empresa, si no vas a tener para comer? ¿De dónde viene eso, no? Y entonces empecé a descubrir, claro, es que el ser humano, y ahora hablaremos quizás de lo que, quizás si quieres, de lo que descubrí, prácticas, pautas y prácticas, pero una de las cosas es eso, empezaba a descubrir que nos hemos vuelto, con nuestra inteligencia, hemos conseguido ganar a todos los animales de la selva, somos aquí la supremacía ya, en cuanto a especie, pero esa cabeza nos ha empezado a comer a nosotros y vivimos en una constante lucha y huida, en una sensación de negatividad exagerada, exacerbada de la realidad, que no es real, es simplemente la que nuestra mente nos está pintando, y hay otra posibilidad. Y lo empecé a descubrir con este trabajo de, oye, que cuando quizás, y esto es una premisa para jugar cada uno, ¿no? Pero quizás si me dejo llevar de verdad por lo que en lo profundo, en mis más profundos deseos siento que debo hacer, eso es porque eso va a ser aprovechado por otras personas. Es casi como que la demanda te está esperando, si no se te hubiera dado ese impulso, ese anhelo tan profundo. Y es al menos lo que yo he experimentado con esto, que luego entramos, pero no ha habido mucho esfuerzo, no ha habido marca personal, no hay marketing, no hay push. Ha sido totalmente espontáneo. Sí, y la gente viene y no sé de dónde viene, y es muy interesante porque son perfiles pues muy difíciles de acceder. Son muchas personas pues muy exitosas y llegan, y no sé cómo, ¿no? Entonces es algo
algo precioso vivirlo de esa forma. Pero me estoy enrollando un poco y quiero volver a tu hilo, que estábamos en... ¿Dónde estábamos? Estábamos en el retiro, que te vas un año y Cierto. pico, que te quedas sin dinero y que te sale una oferta de trabajo. Vuelve ese propósito y entonces digo, bueno, esto ya nace. Y yo pido al universo, o a Dios, o a lo que sea. Yo ya los empiezo a juntar, todos ellos. Oye, si se me está dando esto, dame una salida para hacerlo, porque yo no he estudiado nada de esto, no soy psicólogo, no tengo credenciales de ningún tipo. Y esto es un harakiri profesional absoluto. ¿Cómo voy a dedicarme a ayudar a trabajar con las personas a través de la mente? Que llevo 25 años trabajando en otra cosa, invirtiendo mucho dinero, esfuerzo en una carrera profesional, en una cierta trayectoria, que por mucho que ha cambiado mucho entre banca, consultoría, multinacional, emprendimiento social, pero y inversión luego de impacto social, porque luego vino eso, dame esa salida. Entonces, lo que empezó a pasar es que empecé en este trabajo que me vino, empecé a trabajar como inversor social, de impacto social. O sea, eso es lo que pasa después. Eso pasó después y ahí estuve casi 10 años. Vale, 10 años como inversor para el tercer sector. Bueno, para empresas que tuvieran un impacto social principalmente. Vale. Y bueno, con sus dificultades, pasaron muchas cosas ahí. Pero también en ese proceso, en mi tiempo libre, por cosas que van pasando en el trabajo, empiezo a sentir un anhelo, una necesidad de compatibilizar con este otro propósito que nacía. Entonces, en mi tiempo libre por la noche me ponía a escribir y me puse a escribir y salió una especie de churro, pues no sé, 500 páginas, desde que fue un resumen de lo que había sido mi camino hasta entonces con esto de la práctica contemplativa. Y aterrizado a gente que, como yo, somos más bien mentales, no necesariamente, bueno, yo tengo más potencial de hierbas, no lo tenía antes tanto. Pero gente que no necesariamente sea nada hierbas, ni espiritual, sino desde lo psicológico, desde la lógica, ir accediendo a un estado que quizás al final de todo ya empieza a trascender la lógica, pero se puede acceder al principio desde ese lugar más lineal. Y quería compartir eso. Entonces, cuando ya salió eso, hubo un momento donde dije, venga, voy a escribir a mis contactos de Gmail, y lo hice y dije, mira, tengo esto, yo no sé si sirve para nada, pero para mí es lo más valioso que he encontrado. Creo que puede ser un curso esto de 7 meses, una vez a la semana, 2 horas al final del día, y se apuntaron 30 personas o 20 y pico personas pagando. Y fue la primera vez que vi que esto era un potencial trabajo. Y ahí nació esta nueva cosa. Entonces lo que empezó a pasar es durante varios años, de forma amable, seguía en mi rol de inversor, pero por las tardes terminaba a las 7 o lo que sea, y de repente pues un grupito. Y como había boca a boca, pues otro grupito, y eso fue poco a poco escalando. Empecé de repente también a dar algunas clases en la universidad, en el IE, en Escuela de Negocios, y de repente empecé a ver como que había varias salidas a esto. Empecé a dar sesiones individuales, se empezaron a apuntar CEOs de empresas muchas veces, empresas de todo tipo, pero unos cuantos de ellos de empresas muy grandes, personas que lo tienen todo. Dinero para muchas generaciones, éxito muy reconocido, salen en prensa todo el rato y no sienten aún esa sensación de saciedad. Entonces están en un punto ahí de, ¿y ahora qué me falta? Porque ¿La saciedad te refieres a la paz? ¿O a qué te refieres? Sí, en el fondo, cuando hablo de paz o de saciedad sería más como plenitud. Son ángulos, o propósito, gratitud, amor, son ángulos de una joya, digamos, que tiene muchas facetas, pero están muy relacionadas. Entonces, no se puede sentir una paz extrema, profunda, si no estás a la vez siguiendo tu propósito. Si tú estás en paz con todo, pero oye, tu diseño es ser artista y estás metido en banca de inversión todos los días, va a haber algo que no te va a permitir del todo estar en paz. Porque desde la paz te dirá, oye, ya que estás en paz y ya que tienes esa sensación de centro conquistada, venga, pues úsala, deja de tener tanto miedo y ábrete un poquito a confiar en que allá donde vayas vas a ir con tu paz. Entonces, las cosas del mundo, como el dinero, el reconocimiento y tal, pierden un poquito de importancia, porque todo lo que te da ya el reconocimiento o el dinero, etcétera, que cuando lo destilas, acaba llevando siempre a lo mismo, una sensación de seguridad, que es paz, una sensación de libertad, que es otro aspecto de esta joya, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces se vuelve menos importante. O sea, yo en ese momento me empecé a dar cuenta clarísimamente, ya cuando empecé a trabajar, que había un nuevo foco interno también, que era, yo lo único que deseo es paz. Es lo que he buscado toda mi vida. Y cuando hablo de paz, hablo de lo mismo,
sensación de contentamiento, de poder sentarme un día en una silla y decir, esto es suficiente, la vida es suficiente. Y suficiente no en el sentido de resignación, sino, la vida es increíble, tengo de sobra, de alguna forma. Y eso me di cuenta que con la obtención de logros no lo estaba consiguiendo. Era un juego que ya lo había vivido suficientes años para darme cuenta que nunca iba a satisfacer. El coche nuevo, el rol nuevo en la empresa, el hito en mi empresa cuando la monté, te da un momento de satisfacción profunda, el enamoramiento de alguien, el respeto de alguien. Y dices, ¡guau, qué bien! El nacimiento de tu primer hijo, lo que sea, son momentos, ¿no? Que yo no lo he tenido aún, pero son momentos, por lo que he hablado con otros padres, ¿no? Que duran igual una semana, un mes, varios meses, pero ninguno tiene el poder, o ninguno ha tenido el poder para mí, de darme desde ese día, que sí hubo plenitud, el primer coche ahí, qué bien, me puedo mover, soy libre, no hay problemas en el mundo, estoy enamorado, me olvido de todo, pero, o conseguí eso que llevaba un año trabajando y ya lo he conseguido. No hay problemas en el mundo. Eso es plenitud, es verdad. ¿Y cómo se puede instalar uno en ese sitio, en ese lugar? ¿Qué has enseñado tú a estas personas? Pues lo primero de todo, darte cuenta, primero, qué es lo que quieres. Eso es lo primero. O sea, esto está directamente relacionado con tu necesidad siempre de saber quién eres. Entonces, claro, primero tenemos que saber quiénes somos para saber a dónde vamos, ¿no? Cuando ya nos vamos muy profundo, saber quién eres es lo mismo que estar en paz. Pero eso yo quizás... diría, si podemos hablar igual un pelín después, porque si no me da miedo acojonar un poco, porque se puede ver muy abstracto de repente. Vale, pues venga, aterriza. Pero así en lo mundano, ¿qué es lo que buscas con el dinero que buscas? ¿Qué es lo que buscas con el éxito que buscas? ¿Qué es lo que buscas con el reconocimiento? Y si vas destilando, siempre descubrirás que es una sensación de paz contigo mismo, de plenitud contigo mismo, de libertad, etc. Entonces, cuando empiezas a ver eso, te vas dando cuenta que somos todos ecuaciones que estamos intentando optimizar la misma variable. Y tú no puedes elegir eso, es el diseño humano. Entonces, yo tengo cartas en mi mano, y de las cartas que tengo voy a elegir siempre la carta que yo creo, que puede ser verdad o no, pero al menos yo creo, que me va a dar más libertad, o sea, y más plenitud, más paz. Y para algunos eso implica ser el tío Gilito y amasar monedas de oro y bucear en ellas. Para otros será ser la Madre Teresa de Calcuta y hablar como las Hermanas de la Caridad, como hablabas en el podcast con Antonio Espinosa Los Monteros. Pero ambas son igual de egoístas, entre comillas. No podemos elegir otra cosa. Es simplemente qué cartas tienes tú en la mano. Y claro, cuando uno, por ejemplo, hace muchas cosas solo para uno mismo, llega un punto donde descubre igual una nueva carta y dice, uy, esto se siente pequeño. Y si doy a los demás, anda, mira, pues esto me amplía. Pero sigue siendo el mismo mecanismo. Entonces, primero es tener eso súper claro, porque debería ser una organización donde el presidente es la paz. Y todas estas cajitas intermedias deberían servir a esa paz. El trabajo, mi relación de pareja, mi familia. Lo que yo veo en mi día a día, en mi vida, es que tantísimas veces cojo una cajita como el trabajo y la permito estar por encima de la caja principal a la que debería estar sirviendo, atentando contra la caja principal. Y eso no tiene lógica ni es coherente. ¿Cuántas veces me he permitido hacerme daño en forma de estrés, en forma de falta de sueño, en forma de mala nutrición, en nombre del trabajo, por ejemplo? Y si me paro a preguntarme para qué trabajé en primer lugar, trabajo porque quiero expandir mi plenitud, porque quiero sentirme más realizado, lo cual es una forma de plenitud. Entonces, ¿qué sentido tiene que en nombre del trabajo pase esto? En realidad no lo tiene. O sea, tener esto muy claro, eso se convirtió en mi lucero. Y eso es algo que trabajo con las personas. Empezar por ahí. ¿Cuál es tu objetivo? Porque, de nuevo, depende de dónde tú quieras ir, vas a ver unas oportunidades o otras. Y a partir de ahí, entonces, ya sabiendo lo que queremos, segundo paso, interesante ver cuánto te falta eso. Porque es que yo al menos conseguí normalizar una especie de imagen de éxito que me creí, porque me lo alimentaba un poco el mundo y yo me lo quería creer y es fácil y eso, qué guay y ya está, eres un crack, no sé qué, pero la realidad es que eso escondía muchísimas cosas que decía las tareas esas pendientes. Entonces hay que ser muy honesto con uno mismo, ¿no? Y no normalizar, porque en el mundo, por ejemplo, del emprendimiento se normaliza muchísimo el estrés, incluso como tú dices, se vanagloria, ¿no? Estás más ocupado con los demás y tal, cuando en el fondo un día lo veremos en el año 6000 y diremos, pero menudos idiotas éramos, ¿no? Que el que va más por la oficina corriendo y haciendo grandes pasos es como que lo hace pensando o mostrando que es más importante, cuando en realidad lo que está gritando al mundo es
no puedo más, tengo miedo, no tengo suficiente, ¿no? Es como decía, no sé quién dijo esto, no sé si qué filósofo, así no recuerdo, pero algo así como que no es muestra de cordura en el mundo ser aceptado por la mayoría de las personas. Porque vivimos en un mundo que está bastante pirado, de momento. O sea, en el sentido de pirado de que no conseguimos lo que queremos. De que tenemos un anhelo todos de paz y que la mayoría de las personas mueren buscando siempre un día conseguir esa sensación de poder descansar y de tenerlo, y no lo consiguen. Entonces esto o es una tragedia griega donde los dioses están riendo de nosotros, o es que hay alguna opción distinta, pero habrá que cambiar el modelo, porque el modelo que estamos usando da lo que da. Montaña rusa de arriba hacia abajo, siempre esperando no bajar demasiado, siempre queriendo mantenernos más alto, y un esfuerzo constante por mantenernos ahí, por mantener nuestra identidad intacta, porque se presente una imagen ante la sociedad, porque nos sintamos de cierta manera. Entonces, darte cuenta de cuánto se sufre así. Eso es pues muy budista, por ejemplo, también, ¿no? Hablan del budismo, en el budismo hablan de sufrimiento con una palabra que se llama dukkha, que tiene una connotación más precisa y es insatisfacción, en el fondo. Eso es sufrimiento. Vivir siempre que te falta algo no es vivir en paz. Pero como todo el mundo vive así, pues decimos, esto es ser un ser humano, o yo soy un privilegiado, no me puedo quejar, o mira a los niños en África, o lo que sea. Pero eso no es una aceptación profunda. Es un poco tirar el bulto por ahí para no contestar. Oye, yo a día de hoy tengo 44 años, o 30 años, o 70 años, y no he encontrado una sensación duradera de paz en mi vida. Y sé que, y a la vez reconozco que todo lo que hago en mi vida es una búsqueda de eso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque, joder, encima eres una élite de las personas, como tantos de los oyentes de este podcast, que son más listos que la media, más recursos, capital social, capital intelectual, financiero. Pues si nosotros no lo podemos hacer, ¿quién lo puede hacer? Es mucho más difícil, ¿no? Entonces, eso sería la segunda fase. Y ya la tercera es darnos cuenta que, aunque este anhelo profundo de alma nos está llamando a alcanzar esa paz, tenemos una mente que no sabe estar en paz. Algunos más que otros. Yo de los que más. Soy de los más tarados mentales y por eso estoy aquí dando clases de eso. Porque he tenido que meterme muy a fondo en mi mente para entenderla y el tener tanta complejidad mental también me ha metido en tantas situaciones donde me viene cualquier cliente casi ahora y he vivido su situación en primera persona. Entonces puedo empatizar mucho. Porque todo lo he vivido de alguna manera en mi cabeza, casi todo. Entonces, a partir de ese punto de saber, oye, estoy sufriendo muchas veces al día y este sufrimiento es no porque yo esté así, sino porque el mundo tenga ese poder sobre mí, sino porque mi mente me está generando una impresión del mundo muy sufrida, o muy sufrida, no sé. Muy pero hostil, ¿no? Hostil. Es que cuando se exagera mucho, la gente que puede oír esto, decir, esto no soy yo, si yo estoy aquí en la cresta de ola. Solo decir, yo también sentí eso, y estaba en el hoyo igual. No es un hoyo terrible, necesariamente, pero sin duda no es la sensación esa profunda de éxito, de plenitud. No es para la mayoría. Entonces, después de reconocer eso, darte cuenta de esto. En ese darse cuenta, ver que no vemos la realidad. Nosotros tenemos una experiencia de realidad. Y eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad. ¿Quién sabe lo que es la realidad? Eso es muy complejo. De esa realidad gigantesca, infinitamente compleja, pasa por varios filtros hasta que me llega a mí y yo veo mi experiencia de la realidad. Como ser humano tengo ciertos filtros. Tengo sentidos humanos. No tengo los sentidos de un murciélago que verían ultrasonidos o de un tiburón que vería ondas electromagnéticas. Yo lo que veo es lo que veo. Pero eso está medido, o sea, de lo que hemos medido que existe ahí fuera, que habrá mucho más que no sabemos medir aún. Sí, tú quieres decir que desde el punto de vista de nuestros propios sentidos, nuestros sentidos están muy limitados respecto de otros animales. Claro, los propios perros escuchan unas ondas que nosotros no somos capaces de percibir. Por ejemplo, y tienen otros sentidos, pero ven en blanco y negro quizás. Entonces, bueno, cada uno tiene su forma, pero en el humano es un 1% de lo que hemos medido de la realidad, lo que perciben nuestros 5 sentidos. Y de esa información que llega, nuestro cerebro tan potente, el más potente supuestamente, solo es capaz de atender en cada instante a un 1% de ese 1%. Entonces vamos por la vida creyendo que entendemos algo de algo y en realidad estamos viviendo mucho más nuestras películas de lo que parece, porque depende muchísimo de... tus filtros humanos son parecidos entre los tuyos y los míos, vemos el color un poco distinto, pero no será muy distinto. Pero luego ese otro 1% que se selecciona, ¿de dónde viene?
de todo lo que hay ahí fuera tú ves un trocito enano. Y eso depende de tus creencias, de lo que has heredado de tus padres, de tus primeras experiencias de vida, de cómo ves el mundo. Y claro, se pinta un mundo delante de ti que te ves como, esto es lo que hay. Pero no solo eso, hay mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay filtros particulares, tú y yo tenemos distintos, porque mi infancia fue distinta a la tuya, pero antes de todo eso, hay un filtro como especie que compartimos todos. Es una programación mental básica, y es que, como especie, nosotros tenemos biológicamente un cerebro que tiene una función, y es que sobrevivas para procrear. Y eso es lo único que le interesa a tu cerebro. Entonces, si tú ya has procreado, adelante. Tus hijos ya se seleccionarán entre ellos, los más fuertes procrearán más con otros más fuertes, y la selección natural de Darwin genera de esa forma una especie que se va evolucionando. Así las jirafas crecen sus cuellos y todo eso. Pero claro, para que consiga eso, cuando estábamos en la jungla, entre comillas, lo que tiene que hacer tu cerebro es, de ese 1%, ¿cuál va a seleccionar? Pues el problemático, el que atente contra tu subsistencia. Contra tu integridad física. Entonces no te enseña las cosas bonitas de la vida, te enseña todos los posibles problemas, los fallos. Y los peligros. Los peligros. Te hace sentir culpable especialmente, porque así quizás aprendes la próxima vez. No sé. Y no lo haces. Y no lo haces. Todo es una forma de que tú sobrevivas. Entonces, cuando tú ya te das cuenta que quieres paz y que no la tienes, que son las dos fases primeras, la tercera es... ver que estás reprogramando mentalmente, lo que tú lo dijiste, como especie por un lado, y luego reprogramado por tus experiencias propias y por tu herencia. Eso es. De tu familia. Exacto. Y eso es muy distinto que ver la realidad desde ahí. O sea, tú ves la realidad desde tu mente como si fuera real, o tú te das cuenta que tu mente te está contando una película, que tú la vives como multisensorialmente, como una realidad, pero es una película. Sí, te está proyectando lo que tú decías, que creemos que nuestro cerebro es ¿cómo me decías tú? Una cámara de vídeo, y no es una cámara de vídeo de la realidad, es un proyector que lo hace súper rápido y tú lo percibes y te crees que es verdad. Total, exacto. La cosa más básica es una cámara de vídeo objetiva, hay gente que vive así, oye, yo me caes mal y porque tú es que eres horrible, y ya está, ¿no? No sé. No sé. El papa es un mal papa, ¿no? Hace poco se dijo Trump, ¿no? Eso es mal papa porque yo lo digo, ya está. Otra opción, oye, yo tengo filtros, es en una cámara, pero con filtros, como Instagram, como las lentes o lo que sea de una cámara de vídeo, y depende del filtro que tenga hoy, pues la realidad se ve distinta. Hoy estoy muy triste, veo a la gente más solitaria, más tal. No es que lo estén necesariamente, yo estoy tiñendo la realidad. Sí, última fase, lo que dices tú, proyección, que no, yo no estoy grabando nada, estoy literalmente creando una realidad. Que esta realidad son protones. Si lo viéramos desde el punto de vista de protones, tú y yo ahora mismo estaríamos en una especie de fusión poliamorosa, como decías antes, de protones que se van mejunjando con la silla, con el aire, con tal, y no hay ni tú ni yo ni nada. Entonces, que nos vivamos así, a un nivel ya muy profundo, es una interpretación de la realidad. Es muy loco eso, ¿no? Te toco materia, pienso que esto es real y no... 99,9% de esto es espacio vacío, según la física. Ahora ya sabemos eso. Mis electrones están repeliendo los de la silla. Yo siento que hay contacto por la repulsión de los electrones. No hay contacto real entre mis dos manos. Entonces, bueno, darse cuenta de eso libera mucho, porque si tú el día que estás agobiadísimo por tu empresa, que no va a salir la ronda como esperabas, que piensas que no va a salir, que vas a tener que quebrar, que tus asalariados vas a tener que cerrar, etcétera, toda esa presión de un emprendedor, no es lo mismo vivirla como esta es la realidad que, cuidado, ojo, que esto es como mi mente me presenta una realidad mucho más amplia. Y si me la tomara, como dicen los argentinos, tómatelo con soda, si te lo tomaras un poquito diluida, y lo diluyeras por la mitad, como mínimo, tus problemas, sería una visión mucho más realista que la que de verdad estás teniendo. Eso ya cambia mucho, porque empiezas a jugar ya en un mundo donde la mente es maleable, no tiene el poder sobre ti. Entonces, eso a nivel de especie. Tener una programación mental que funciona así. Te dice que las cosas están mal, que fallan, y tu instante presente nunca es suficiente. ¿Por qué? No porque no sea suficiente, sino porque tu mente te lo pinta así. Al lado está mi gato, tranquilamente viendo el rayo de sol caer por la ventana mientras yo me estoy rayando con mis temas de mi empresa, y esa realidad es tan verdadera como la mía. Lo que pasa es que yo no la veo. Vale, y entonces el segundo estadio es el de conocerte a ti mismo, ¿no? Vamos allá, entonces, sí, bueno, el segundo sería, viendo ya que tu mente no te ayuda, encontrar algún tipo de distancia de tu mente. Y esto es lo que la contemplación hace muy bien, que no lo hace para mí
de la misma manera solamente la psicología tradicional, etcétera, porque eso sigue dentro del mundo de la mente. La contemplación te saca. Como decía Einstein, los problemas que generas en un plano de la realidad no los puedes resolver desde el mismo plano en el que se generaron. Tienes que salirte. Entonces, cuando yo... ascender, ¿no? Claro. Verlo desde arriba. Eso es. Entonces, claro, si todo lo que yo intento mejorar con mi mente viene desde la mente y esa mente está ya condicionada por un filtro de base, como un sistema operativo que ya está metido, pues todo lo voy a ver desde ahí. Entonces, incluso una cosa tan bonita como el crecimiento personal, lo puedo ver como una actividad donde tengo que hacer más. No he meditado suficiente hoy, no tengo no sé cuántos. Mañana seré una persona mejor cuando ya me haya psicoanalizado o lo que sea. Genera un pensamiento siempre futuro, mientras que en el presente te está diciendo siempre no eres suficiente. Este momento no es pleno. No es pleno porque falta algo o porque... La mente funciona así, o sea, te dice o bien rabia, ira, aquí falla algo, no puedo sentir la plenitud que anhelo porque esto tiene que cambiar. O bien tristeza, yo tuve algo, ya no lo tengo, ahora tengo un agujero. No es un momento distinto, es un momento peor porque me faltas tú, porque me falta este tiempo antes del COVID o lo que sea. Y entonces digo, joder, ¿cuándo lo pueda volver a tener? Pero claro, eso te proyecta en un día lo voy a tener. Pero en el momento que está pasando, pues soy una persona a medias, me falta algo, eso no es plenitud. La tercera opción, miedo, que nos pasa mucho a los emprendedores, por ejemplo, ¿no? Mi vida puede estar bien ahora, pero tú sabes la cantidad de cosas que pueden fallar ahora mismo. No es momento de disfrutar la vida. Hay que controlar, hay que poner acción sobre que no pase eso, que no pase eso. Entonces tampoco disfrutamos el momento porque estamos constantemente en el futuro de lo que puede pasar. Y la cuarta principal es culpa. Te viene una sensación de yo hice algo mal y como no me siento que lo tenía que haber hecho mejor y podía haberlo hecho mejor, cosa que es muy dudosa para mí, creo que somos algoritmos maximizando siempre lo que podemos, pues muy fácil ahora decir que lo podías haber hecho mejor. Claro. En ese momento yo creo que hiciste lo que pudiste. Pero bueno, y para aprender la lección, la letra con sangre entra mejor, como dicen en España. Voy a sufrir un poquito, que así me va a meter mejor la lección. Entonces yo mismo como juez me voy a impedir sentirme plena o pleno con este mecanismo que se llama culpa. Me voy a sentir mal. Y cuando ya pague mi precio, el que yo me haya inventado, entonces ya se me va la culpa y ya pagué mi condena. En una de esas 4 opciones, normalmente una mezcla de esas 4, ya la mente no solamente tiene una idea de que algo falla, sino que es que encima lo estamos sintiendo en nuestro cuerpo como algo súper real. Y entonces viene ya la última parte de esta programación que todos compartimos. Solución. Pues lo que tú tienes que hacer es esto. Cúrrate un poco más ese proyecto. Métete a hacer un plan de control de riesgos sobre este tema. Llama más a tu madre si te sientes culpable. Haz más ejercicio, lo que sea. Pero eso está siempre en el futuro. Puede ser en un año, puede ser en un minuto, pero nunca es ahora. Entonces es un mecanismo mental perverso que tenemos metido que sirvió para que sobrevivieras, pero no sabes ser feliz, no te da la plenitud nunca, porque siempre te mete en la siguiente cosa. Genial para ser un peón en un sistema capitalista, pero si tú lo que quieres es ya conquistar la razón por la cual te estabas moviendo en su lugar para producir, no te lo puede dar la mente en el final. Y ahí es donde la contemplación entra. ¿Qué pasa si yo me quiero liberar de esa mente? Pues tengo que irme a otro lugar. Y eso solo me lo da para mí en la observación de la mente desde un lugar externo a la mente. Entonces, la meditación es una primera herramienta que es muy útil. Y podemos compartir, si quieres, aquí algún link de alguna meditación grabada por mí, por si alguien quiere probarlo. Que a veces las formas que yo lo hago, guío mucho y ayuda a la gente que es muy mental, aunque creas que no puedes meditar, es más fácil, porque hablo mucho. Entonces te vas metiendo ahí. ¿Qué es la meditación? Es el acto con cierta constancia. Es como ir al gym. No te puedes ir una vez al mes y esperar grandes resultados. Pero el acto de pararte, cerrar los ojos, normalmente. Se puede hacer con ojos abiertos, bailando, comiendo. Pero bueno, la tradicional es ojos cerrados. Porque así vas a ver más claramente esa voz en tu cabeza. Y te va a contar todas sus historias. Y te va a contar todas las emociones que pintan esas historias. Y durante unos ratito te centras en ignorar todo eso. Es el arte de ignorar tu mente. Y no lo hacemos casi nunca. Entonces, esos 10 minutitos al día o 15 minutos al día tienen un poder brutal, estudiado científicamente, un montón de CEOs lo están utilizando, porque genera en poco tiempo muchísimo impacto a nivel de regulación de todo el sistema nervioso. Trabaja en el cerebro, en muchas partes del cerebro a la vez. Entonces, reconfigura así que desde un lugar muy radical, muy de raíz. Entonces es eso, es el arte de, oye, mira, me viene un pensamiento sobre qué voy a hacer luego con el proyecto este. Mira, ¿sabes que 10 minutos no? Entonces, lo dejo pasar.
vuelvo a otra cosa. Como no es fácil porque la mente es súper pegajosa y nos engancha. Si fuera una voz en tu cabeza, que fuera un amigo, imagínate, si yo hubiera una persona que encarnara la voz en mi cabeza, no caería con esa persona. Pero como vive aquí es muy difícil destronarla. Entonces hay que educarse eso, hay que destronarla con mucho ejercicio y práctica. Y se van consiguiendo resultados y no es un cero o nada. Cuanto más haces, más empiezas a disfrutar de la buena noticia detrás de las malas noticias. La mala noticia, que todos estamos un poco tarados mentalmente. Buena noticia, nadie es su mente. No somos nuestros pensamientos. Somos más allá de eso. Y tú puedes entrenar, poner la conciencia en eso, un poquito cada día, y eso te va empezando a dar un lugar de libertad brutal. Entonces te empieza a generar como un espacio donde luego vas por tu día a día y te empiezas a estresar sobre algo, y en vez de caer directamente en el estrés como si fuera la realidad y tú ya estás solucionando, paras y hay como un buffer, como un espacio, un paréntesis automático donde tú ves, anda, mira, me ha venido un pensamiento de ansiedad. Muy distinto que soy esto. ¿No? Me ha venido un pensamiento de ansiedad y me está contando esta historia y me está haciendo sentir así. Entonces ahí ya empieza a haber mucha libertad, porque tú no eres ese pensamiento, tú no eres esa emoción, eres previo a eso, serás después de eso, y esto es simplemente el tiempo que está pasando, una nube que pasa, etc. La meditación entonces es una herramienta que ya entrena mucho eso. Como no es fácil porque es muy pegajosa la mente, muchas meditaciones se sirven de enfocarte en algo que no sea la mente para volver a eso. Mucha gente cuando empieza a meditar lo que quiere es tener la mente en blanco. Receta mala, porque cuanto más lo intentas, más te vas a resistir cada pensamiento que te viene y te vas a estresar un montón. Y eso te va a sacar del estado en el que estás buscando de meditación. Con lo cual no lo intentes. Es como no pensar en un elefante rosa. No vas a poder parar de pensarlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pensar en otra cosa? Okay. En este caso, pues sí, cualquier anclaje que no sea la mente. Muchas veces, típicamente, se usa la respiración. Yo, las mías, las que veréis por ahí, utilizo mucho el cuerpo. Vas escaneando partes de tu cuerpo, relajándolas y centrándote en ciertos tipos de respiración. Hay gente que repite una palabra, un sonido interno. El mantra, por ejemplo, es algo que todas las religiones tienen. Unas cuentas que repites, lo tienen los budistas, lo tienen tibetanos, lo tiene el rosario cristiano. Te va metiendo poco a poco en un trance. ¿Y por qué? Porque al meterte en eso es como un ancla que te va llevando y la mente va dejando de lado poco a poco, va quedándose más transparente. Y eso es lo chulo, que no hay que irse tan lejos como parece. Cuando tu mente se calla o tu mente se queda en segundo plano, que es lo más importante, tu mente puede estar hablando, pero con que no esté en primer plano, con que tú no le hagas mucho caso, fantástico. Es como tener ruido de fondo de coches o lo que sea. No pasa nada. Si te obsesionas con los coches, sí, pero si no, está bien. Pues cada vez que pasa eso, va a haber paz. Te lo garantizo. Porque eso es lo que he descubierto, que es un estado de ser. No es algo que alcanzas. Es lo que ya estuvo siempre dentro de ti. Es eso que decía el Buda, Jesús y tal, está ya ahí. Lo que pasa es que tenemos mucha hemorragia encima. Entonces, y esa hemorragia es mente, es mental. Cuando veo una puesta de sol, y por eso, o sea, casi todo el mundo le gustará, pues una puesta de sol y como sonreímos, nos sentimos bien, bueno, el sol aparte de que mola mucho, que tiene una energía muy especial, pero aparte de eso, estás enfocado en un punto, te estás centrando en ese punto, tus pensamientos vienen y después de un rato se van y lo que queda es ese estado esencial. Te pones a correr y lo mismo. Al principio piensas, ordenas el día y hay un punto donde ya eres el paso, el cuerpo metido en lo que estás haciendo. Y ahí emerge la paz. Ante un bocado de algo riquísimo, haciendo el amor, haciendo tantas maneras donde, en el fondo, la tónica, o escuchando música o tocando un instrumento, es que tu mente se ha quedado en un segundo plano. Y siempre emerge lo mismo. Entonces, bueno, meditación es la primera gran herramienta, pero todas las demás van al mismo lugar. O sea, cuando hablamos de contemplación es, ¿qué me puede traer esta mirada distante de mi propia mente? ¿Vale? Y ahora entramos en la identidad si quieres. Pero eso es una. La segunda, vale, darte cuenta, más allá de tu momento de meditación, de nuevo, cuál es tu prioridad en tu día a día, quiero paz por encima de las demás cosas, y actualizar esa voluntad en tu día a día, todo lo que puedas, muchas veces al día idealmente. Irte pillando cuando vas por tu día a día, en vez de normalizar, esto es normal, no. Yo, más allá de mi proyecto empresarial, más allá de mi proyecto familiar, es un nuevo proyecto. Quiero ser el ejemplo, el mayor testamento posible de un ser humano en paz. Esto es un reto que te cagas y es precioso como viaje, ¿no? Es un viaje de por vida. Entonces, voy a utilizar todo lo que me va pasando en la vida como un aula para eso. Es como un metajuego. Entonces tú vas y tienes un problema en la empresa y sí, hay que solucionar el problema en la empresa, pero además esto es un escenario para entrenar el metajuego. ¿Cómo puedo yo alcanzar una paz más grande cuando pasan cosas que no quiero en mi empresa? Eso es un entrenamiento.
Y entonces cuando empiezas a utilizarlo, y la práctica, lo digo, es muy sencilla, pero lo no sencillo es recordarlo todo el rato, es ser más consciente cuando no estás en paz. Cuando no estás en paz, escuchas y muchas veces te va a venir una historia en tu cabeza. A veces no, pero muchas veces sí. Y dirás, oye, por esto, por aquello, por el político de turno, por mi pareja, por no sé qué, esto está pasando. Y te va a proponer una solución. Pues cámbialo, ponle un límite, ponte a currar más, lo que sea. Pues revélate, en vez de hacerlo, dándote cuenta que estás metido en una pequeña matrix mental. Esto es un poco loco, pero estás metido en una cárcel mental. Pues si empiezas a solucionar los temas desde dentro de tu cárcel, no estás más que dándole poder a tu sueño, a tu pesadilla. Entonces, revélate de todo eso. Quédate 5 minutos, si puedes, o 2 minutos, antes de solucionar nada, simplemente observando el problema. Mira esto. Y observándolo como un programa informático. Mira que ha surgido otro nuevo programa de miedo. Otro nuevo programa de culpa. Hoy es culpa de no llamar a mi madre, ayer era culpa de no sacar ejercicio, ayer era culpa... Pero el mecanismo es el mismo. Entonces empiezas a observar por dónde tira tu mente, cuáles son los escenarios que te genera tu mente, la empiezas a conocer más. Esto ya es el comienzo del autoconocimiento. Es conocer cuál es tu sistema disfuncional, de alguna manera. Y a partir de ahí, en vez de solucionar, decir desde el corazón, elijo paz ahora, quiero ver esto desde otro lugar. Si eres religiosa, es una oración. Dios, ayúdame a ver a través de tus ojos. Si no, a tu subconsciente se lo pides, ¿no? Sé que hay una parte de mí más sabia que sabe lidiar con esto de otra manera. Quiero actualizarla. Entonces, esto no es una técnica que haya que saber nada. Es solamente ejercer la voluntad. Puro. No es más complicado que eso. Ya verás que solo haciendo eso, ya verán los espectadores si lo queréis probar, en un X% de los casos, que no es menor, se te cae el problema. Estás teniendo una discusión con tu pareja y de repente dices, ¿para qué estoy en pareja? Para sentirme más pleno y en paz. ¿Para qué me tiene sentido los platos ahora meterme en esta cosa de energúmenos? Pues no tiene sentido. Y paras y dices, mira, cariño, déjame un ratito porque todo lo que está saliendo ahora mismo va a ser dañino para ti y está siendo dañino para mí. Me doy una vuelta, respiro un poco, lo que sea. Y cuando ya estoy en mi centro, veo qué pasa. Muchas veces ya se cayó el problema y no hace falta ni hablarlo. Y otras veces sí. Dices, oye, ¿sabes qué? Que es que esto es injusto, que hemos quedado en algo y estás siempre haciéndolo mal. Tengo que poner un límite. Pero vendrá desde la paz. Entonces, esto de elegir paz es un precursor a cualquier decisión o cualquier acción que tomamos. No es una sustitución. Elegir paz ahora no es me vuelvo yo y no hago nada y me vuelvo un vago. Esto pasa a mucha gente que piensa que va de eso. No tiene nada que ver. Es conquista primero el metajuego, porque así podrás cagarte en esa persona y a la vez agradecerle en otro nivel. Gracias, porque me estás ayudando a aprender a estar en paz con algo que yo antes no sabía estar en paz. Y todos estamos con nuestras propias lecciones. Si tú estás en un punto, en este momento en el que no estás en paz, no es tu culpa, es que aún no has aprendido esa lección. Si lo supieras, ya lo hubieras elegido, porque no hay otra opción. Con lo cual, seamos muy amables con nosotros mismos, digo yo. Yo que me exijo mucho, me lo tengo que recordar todo el rato. No intentes acelerar más de lo que puedes. Oye, estoy en un escenario donde aún no sé estar en paz. Invoco mi intención. Ayúdame, por favor, quiero ver esto de otra manera. Eso es entonces la segunda gran ejercicio. Recordar esto muchas veces al día. Y otras veces verás que aunque quieras elegir paz, el escenario no se desmonta. Hay algo ahí que dices, quiero, pero no puedes. Estás metido en una movida y no puedes. Entonces hay que traer un poco de artillería más pesada. Y ahí hay 2 cosas que añado normalmente y luego viene la última de la identidad y el propósito. La primera tiene que ver con ver ya no solo el filtro como especie, sino los filtros más colectivos, individuales, que tenemos en nuestra cabeza. Colectivos tiene que ver, por ejemplo, pues que tú y yo somos españoles y si gana España el Mundial, lo más probable es que sonriamos más que si España, que Guatemala gana. Es un filtro colectivo. O tu familia tiene filtros colectivos de la saga de tu familia y tal. Y luego están los individuales de lo que tú has vivido. Pues conocer esos puntos ciegos es súper importante, porque claro, si tú vas por el mundo viendo el 1% del 1% de la realidad, y en esa realidad tú un día tuviste una serie de traumas de pequeño que te hicieron pensar que la vida es lucha y tal, vas a ver toda tu vida en forma de lucha. Y te vas a encontrar con escenarios todos los días en la que hay que luchar y tal. No porque es que sea ese tu destino, sino porque es que no contemplas otra posibilidad. Entonces, todos los demás escenarios que están ahí, literalmente no los vas a ver. Y esto es a nivel muy loco, es perceptivo. O sea, vi un estudio hace poco de psicología donde iba la gente a un hotel y hacían el check-in y el recepcionista o la recepcionista se bajaba a coger las llaves del hotel y le cambiaban por otra persona. Mismo género, pero otra cara, otros ojos, otro pelo, todo. ¿Y nadie se había dado cuenta? Bueno, el 80 y pico % de las personas no se dan cuenta. Porque como la mente no contempla la posibilidad de eso, se inventa todo tipo de excusas para
convencerte de que eso no ha sucedido. Me ha pasado. Imagínate eso a nivel de oportunidades de negocio, de formas de vivir en la que puedas conseguir más con menos horas. Claro, si tu idea es que solo se consigue, en el emprendimiento se ve mucho, ¿no? Es muy sufrido, eres un héroe, no se puede conseguir hacer esto si no le das el 120%. Pues esto es lo que te vas a encontrar, porque no vas a ver las demás posibilidades. Con lo cual es muy importante que veamos cuáles son esos sesgos. No solo por eso, porque, digamos, si no vas a tener esas oportunidades a tu alcance y seguramente regurgitarás un poco lo que tú ya viviste en un futuro, sino también porque si te encuentras ante un escenario en el que estás sufriendo y, por ejemplo, muchos de mis clientes son muy exitosos, pero tienen un pensamiento desde pequeñitos de no ser suficientes. Y se ve porque, pasó con un padre que era muy severo, o un padre que dio mucho y le costó mucho darle esa educación, entonces se genera una deuda. Y muchas veces los padres ya han fallecido y ellos son exitosísimos y no sienten que son impostores, que no son suficientes, que tienen que seguir currando al 120%. Pues es el precio se puede sufrir mucho por una creencia. Entonces, es darnos cuenta de cuáles son esas creencias. Y cuando te vas dando cuenta de ellas, la forma es cuando tú vas por tu día a día y te encuentras mal, porque ya estás más atento, y tratas de elegir paz y no puedes, pues la primera cosa sería preguntarte, oye, ¿cuál es la historia que hay aquí? Y si hay una, entonces coges esa frase y dices, a ver, ¿esta historia es verdad o no es verdad? Y por supuesto que si la estás creyendo es porque crees que es verdad, pero hay que ser aquí muy tajantes. ¿Esta historia es 100,0% verdad o no? Y descubrirás que nunca es 100,0%, siempre puede haber alguna opción nueva. Y cuando ya abres esa veda, esa posibilidad, entonces ya argumentas todo lo que puedas, lo contrario de lo que tú habías imaginado, y utilizas toda tu inteligencia para intentar mostrar una posibilidad contraria a la que por defecto tu cerebro, como velcro hacia lo negativo, se acogió. Por ejemplo, han anunciado un ERE en mi empresa. ¿Qué estoy sintiendo? Ansiedad y cabreo. Vale. Bueno, pues ¿es verdad que es un drama porque siento ansiedad y cabreo? No. Puede ser que tú estás en mi misma empresa como yo cuando estaba en eBay. Oye, qué guay, justo me iba a ir. Claro. Entonces, depende. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuál es la creencia que hay detrás de esta situación que está sosteniendo mi ansiedad y mi cabreo? Y quizás descubres una cosa así como, pues mira, mi mente me está diciendo, va a haber un ERE, me van a echar a mí y no a ti. Y como tengo 55 años no voy a tener un curro con el mismo salario el resto de mi vida. Y eso, claro, por eso voy a ser menos feliz el resto de mi vida. Eso es una pedazo de creencia. Si eso te lo crees, obviamente te vas a sentir acojonado de que pase eso. Entonces, y encima he estado cabreado, pues habrá que añadir una coletilla. Y es injusto que esto pase porque llevo 20 años siendo un fiel empleado y tal. Bueno, pues eso es tu situación. Vas a vivir esa emoción, vas a vivir acciones que derivan de esa creencia. Pues mira, cuanto más me acojono con lo que va a pasar, lo que sucede es que me siento más ansioso, entonces en el curro me vuelvo más invisible porque como no quiero que me elijan, pues hago menos cosas. En casa disparo mucho más contra mi pareja porque lo tengo todo dentro acumulado y ahí es donde la pobre o el pobre lo recibe. Le estoy dando mucho más a las patatas fritas o al helado o a comidas que me anestesian o al drinking o a cosas que yo tenga que a mí me palian un poco la ansiedad. Pues todo ese es el efecto de una creencia. Y entonces la gran pregunta ahora que habría que hacer es 100% cierto todo aquello? Y coges la frase y vas destripando parte por parte. Pues mira, 100% cierto que me vayan a echar a mí y no a ti. Pues no, hombre, 100% no es nada, 100%. Pero ya verás que sí. Pues no, me da igual. Porque la probabilidad la creas tú con tu propia mente también. Entonces eso no es válido. Aquí hay que ser tajante, 100%. Porque lo que estamos intentando es romper la coraza de una creencia súper pesada y negra que está pesando ahí como si fuera la única opción para abrirnos a la cosa de que hay más opciones. Y entonces en ese momento pues vas y cuando ya ves que algo no es 100% cierto, ya viene el arte y con esto lo puedes hacer tú o lo puedes hacer con ChatGPT, que puede ayudar mucho. En este caso no me gusta ChatGPT o la IA generativa para cosas que crean, porque le falta alma de momento para mí, pero para ciertas cosas está muy bien. Entonces, por ejemplo, esto que es un conjunto de muchas mentes humanas metido en un programa, pues es como cuando vas a ver a un amigo y estás en un hoyo, le cuentas tu historia y esa persona lo ve de forma distinta. Pues es eso por millones de personas, ¿no? Entonces le puedes decir a la IA, oye, tengo esta creencia limitante, dame distintas contracreencias a esta creencia para liberarme de esta creencia que me está haciendo sufrir, por ejemplo. Y te va a dar más opciones y la vas a leer y vas a decir, coño, pues es verdad que esto es un poco posible, esto también. Y entonces la situación se vuelve mucho menos pesada y es más fácil elegir paz. Por ejemplo, pues eso, ¿van a hacer el ERE seguro? 100% de posibilidades de horrible. Bueno,
ponte en la situación contraria. ¿Ha habido empresas que han anunciado un ERE y al final el sindicato lo ha parado y tal? Pues sí, ha habido algunas. Te pones a mirar en Google. ¿Cuántas son todas las empresas que han hecho esto? Ah, mira. Entonces, lo que antes ya era 100% de peso, ya es 95%. Ahora seguimos yendo. ¿Seguro que te echan a ti? Bueno, seguro no, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues como no es seguro, argumenta. Tú eres la persona que mejor sabe cómo convencerte a ti, que tú eres el juez, del caso contrario. Entonces pone y dice, venga, pues mira, ¿cuáles han sido tus evaluaciones en el curro? Han sido muy buenas. Bueno, pues entonces me voy a poner a hacer esto. Perdóname. Han sido muy buenas, entonces lo que voy a hacer es darme cuenta que si echan a mucha gente, seguramente me van a tener a mí con más gente, más que tenerme con menos gente y más responsabilidad. Perdóname. Me he descentrado porque he mirado la hora y quería ver cómo íbamos. Que me echen a mí. Entonces, bueno, sí, lo que ahora era un 95% de peso, ya es solo un 60%. Es muy probable que en el fondo, aunque haya un ERE, no me van ni a echar. Pero podemos seguir. Imagínate te echan. ¿Estás seguro que por tener 55 años no vas a conseguir otro curro con el mismo sueldo? Pues mira a mi amiga Pepita y no sé qué, que le perjudicarían de Telefónica y nunca se hubieran imaginado esto, pero le han dado un trabajo en otro lugar con mucho más sueldo aún, porque tienen contactos, porque te han valorado su experiencia y tal. Y aunque no te diera más sueldo, ¿seguro que vas a ser infeliz el resto de tu vida? Pues tampoco. Mira a estos dos amigos que se han jubilado antes de lo que pensaban y están disfrutando de la jubilación en una edad en la que pueden hacer un montón de cosas, que tienen la salud, etcétera, y están viviendo muy bien, con un poco menos de dinero de lo que hubieran querido, pero no pasa nada, quizás, ¿no? Y de repente lo que antes era una losa ya es algo mucho más digerible. Mucho más llevadero. Entonces, eso sería la segunda parte, de cuestionar tus creencias limitantes. Y la tercera, las emociones. Pero bueno, te quiero interrumpir. Yo es que creo que esto es súper interesante y que tú, que tienes Escuela de Plenitud, tenemos que intentar entrar ahí y entender todo esto que has puesto en práctica y que estás trabajando continuamente. ¿De las emociones lo podemos contar rápido? Súper ¿Sí? rápido. Básicamente, las emociones es el reflejo de nuestras creencias. Entonces, tú puedes trabajar las cosas desde aquí, pero te falta un montón también que está aquí, y eso es súper importante. No puedes solo solucionar las cosas desde la cabeza. La emoción tiene su propio lenguaje. Es física. Necesita ser sentida. Entonces, cuando tú una emoción solo la resuelves desde la cabeza, esto se sigue quedando reprimido. Tenemos que volver a aprender a sentir. Entonces, es volver a coger, quitarle el miedo a sentir. El miedo viene de la bola que se ha creado de las emociones más traumáticas que teníamos. Entonces, si alguien se siente muy culpable porque su padre fue muy severo o lo que sea, pues igual la culpa la va a detestar. Pero la sensación física de la culpa no es tan grave. Esto estómago está un poco encogido y tal. Entonces, se trata de separar un poco las ideas, las razones. Esto se puede cuestionar con creencias, como hemos hablado antes, y aceptar lo físico, las emociones. Y para eso podemos poner otra meditación, que simplemente te pones los cascos y la pruebas. Vale. Se basa en una técnica que se llama focusing, en Universidad de Chicago, finales de los 70, se ha utilizado muchísimo en psicología y es literalmente ir al cuerpo y donde sientes más profundamente la emoción en ese momento, poner toda tu atención ahí, sin la intención de que se te vaya la emoción, porque si no, no va a funcionar, con la intención de que tú cambies tu relación con la emoción. En el fondo eso es lo que quieres. Es muy naif pensar que elegir paz o hacer esto va a hacer que el mundo sea todo de color de rosa. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es ampliar nuestra definición de lo que es aceptable para que cuando vengan cosas que antes yo no me sacaban de mi centro, ahora ya están incluidas también. Una pérdida, algo que no quiero que pase, una emoción difícil. Y entonces así literalmente, sintiendo las emociones de nuevo, volvemos a despertar nuestro sistema nervioso. Y lo que antes se sentía abrumador con un poquito, empezamos a tener ya mucho más caudal. Tener mayor tolerancia. Eso es. Esto decir. Y ya está. Y a partir de ahí ya, la última cosa sería conocerte a ti mismo, que tiene que ver con todo esto, es conocerse a sí mismo, pero empezar a preguntarte también dos cosas. La primera, ¿cuál es tu diseño? ¿Cómo has sido diseñado como ser humano? Para que puedas aprovechar al máximo tus talentos, las cosas que te gustan, lo que consideras significativo en la vida. Todo eso se nos ha dado, tú no lo eliges. Entonces, de nuevo, puedes luchar contra ello, pero si lo utilizas a tu favor, llegarás mucho más lejos con menos esfuerzo. Y ya a un nivel ya más profundo contemplativo es ¿quién soy yo de verdad en esencia? ¿Qué es un accesorio? Si me quito esta camisa, me cambio mi nombre, me cambio mi rol en el trabajo, todas esas cosas, seguiré respondiendo a ¿estás ahí? Diré, sí, aquí estoy. Aunque no tenga brazos, diré, aquí estoy. Entonces, ¿cuál es la esencia que me ha permitido mantener una identidad ininterrumpida desde que nací hasta hoy? Y eso es una madriguera que si te metes,
ya es la creencia básica, es la creencia fundamental. Cuando yo empiezo a cambiar la creencia de quién soy yo, empiezo a darme cuenta que no es la imagen que yo creé de mí mismo, esa otra cosa, y no lo puedo poner en palabras, es una cosa que se puede experimentar, se cae todo lo demás. A partir de ahí, la realidad también se transforma completamente. Y empiezas ya a entrar en estados ya quizás más como que los místicos han hablado muchas veces, ¿no? De que empiezas a ver que todo es uno, que tú no eres distinto de lo demás, que tú no puedes morir, porque lo que de verdad eres, el cuerpo se caduca, pero eres algo más allá de eso. Y trae, digamos, una aceleración de todo lo anterior, lo cataliza aún más. También todo lo anterior que hemos hablado, elegir paz, meditar, gestionar bien, te prepara para esa posibilidad también. Y ya cada uno puede elegir hasta dónde quiere llegar. Empiezas a meditar y al principio pues, dormirás mejor, estarás más tranquilo, etc. Pero llega un punto donde la meditación es una herramienta que, oye, que viene de tradiciones contemplativas muy profundas, que puede ir mucho más profundo. Todo eso depende de cada uno hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde quieres llegar. Eso es. Hasta llegar a descubrir que somos un universo y estamos muy limitados pensando que solo somos un individuo. Eso. Pues llega la última pregunta de este podcast, que siempre la hago a todos mis invitados. Si Rodrigo, el adulto, se encontrara con el pequeño Rodrigo por Argentina, en una esquina, ¿qué le diría? Qué buena. No me la esperaba, un segundito. En resumen, le diría que no se preocupará tanto, que todo está mucho mejor de lo que parece, que no tiene que impresionar a nadie ni ganar nada, que ya tiene en el fondo todo lo que está buscando, que descanse, que confíe, que dedique más tiempo a conocerse, porque será un mejor uso del tiempo que lanzarse a conquistar un yo mejor, validado por una sociedad que tampoco está muy feliz. Pues me encantó tu respuesta, Rodrigo, ha sido muy bonita, que las herramientas las tienes dentro. Pues ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que todo esto que nos has enseñado y que estoy segura que muchos escuchantes van a poner en práctica porque son cosas muy, muy, muy prácticas y muy... O sea, que yo creo que el fruto se puede conseguir en un tiempo bastante, yo creo que razonable. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Mucha salud y mucha suerte. Y gracias a ti por este podcast, porque de verdad es una encarnación de lo que es el propósito para mí. Todo lo que has hecho es con un cuidado, con un nivel de honestidad que se nota en cada interacción que hemos tenido y se siente tan vivo. De verdad, agradezco un montón que ese ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te voy a dar un abrazo. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.